Le da, lo voy a anotar acá, lo doy como capitán a Marcelo Sánchez. En el conjunto del Río Salado y Parodi. Vengan para acá, muchachos. Le está diciendo Parodi para hacer el cambio para poder arrancar. Porque va a arrancar Guaraní para donde está la hinchada del Río Salado y viceversa. Río Salado para donde está la hinchada de Guaraní. Así fue el sorteo y vamos a ver quién va a mover primero la pelota. Así es, Cristian. Veremos en... Moricallé, Francisco Vera, Santiago Acosta y Fernando López para iniciar. Ahora sí, todo listo, Adrián. Ok. Das el gesto de al pelo el árbitro principal y esto se va a poner en marcha, señores. Así es, Cristian, arranca el compromiso. Arrancó el encuentro, señores, la primera final y lo vas a disfrutar a través de Limpio Digital TV. Balón para arriba, Parodi que lo pelea, Edil también. Lo vemos a Saldívar que pone el cuerpo y la pelota que se pierde por línea de costado y va a corresponder salida lateral para el conjunto de Guaraní. Así es, Cristian, Guaraní ahora... bueno, a priori parece que está tomando la iniciativa. Argüello que intentaba, señores. Ahí lo vemos, la pelota que se desvía en Mareco y se pierde por línea de fondo y va a corresponder tiro libre de esquina para el conjunto de Guaraní por el sector izquierdo. Tiro libre, señores. Una posibilidad, Adrián, de pelota parada que lo va a tener el equipo de Guaraní. Vamos a ver quién se encarga de levantar el balón. Creo que es Esquivel, Oscar. No. Vamos a ver quién se encarga. ¿No lo puedo divisar bien? Voy a parar un ratito para tener mejor visual. Ahora sí, señores, lo va a autorizar el árbitro. Sin empujones, dice. Ojo, chicos. El árbitro principal dentro del área. Lo autoriza el árbitro. Pelota para arriba. Lo vemos a Fernández. Vuelve a meter el balón. Coronel que intentaba, Aricayé que saca. Fernández cruza la pelota. Se perfila de derecha al arco. Balón para arriba. Bogarín lo buscó, Adrián. Pelota que se pierde por línea de fondo y corresponde salida para el conjunto del Río Salado. Primera insinuación de Guaraní tras ese córner. Lograba conectar en las alturas de Elías Fernández. Después no llegaba Danilo Coronel. En el rechace le volvió a quedar a Fernández que metió ese centro pasado y ahí atropelló Bogarín para sacar ese remate que se fue arriba y afuera. Un remate que no fue... como él a lo mejor se esperaba, pero bueno, es la primera aproximación. Veremos cómo responde Río porque ahora está saliendo el conjunto azulgrana. Muy bien, señores, Coronel que intenta recuperar para el conjunto de Guaraní, lo hace de buena manera, levanta la pelota, Argüello que acelera por el sector derecho, va el conjunto del Guaraní, la picó larga el balón que se desvía, se pierde por línea de fondo para que corresponda tiro libre de esquina para el conjunto de Guaraní. Hoy tenemos premio, Adrián, para que la audiencia pueda ya participar con nosotros en la tarde de hoy. Te vamos a decir la forma que puedes hacer muy fácil para poder participar de los sorteos que tenemos en la tarde de hoy. Tenemos dos camisetas con gentileza de Fortaleza de Repuestos, uno de Río y uno de Guaraní. Balón para arriba, intenta la media volea, Coronel cae al piso, pedía falta, no pasa nada, dice el árbitro principal. Ahí lo tiene el conjunto del Río Salado, intenta salir por el sector derecho, 2 en la marca, hay falta, dice Adrián. Y vamos a poder decirle ya el tema del sorteo, cómo pueden hacer para participar. Decía que son dos camisetas, uno de Río y uno de Guaraní. Cortesía de Fortaleza Repuestos, sería una camiseta de prepartido. En realidad es una polo con cuello, muy bonita, los dos son así. Muy lindo, los colores, la casuales. tela. Sí, es como más casual, no es una camiseta como tal. Y después sí tenemos una camiseta oficial del Club Guaraní, ese es cortesía de Candia Sports. Y después tenemos 5 vales de helado. Del parquecito. Del parquecito. Entonces, esos son los premios. En instante vamos a estar comentando cuál es la dinámica para participar. Al número del WhatsApp de Limpio Digital pueden enviar ya los mensajes para que puedan ir participando de lo que va a ser los premios que tenemos en la tarde de hoy. Muy bien, señores, corresponde lateral, algunos empujones dentro del área. Sí, la consigna es la siguiente, enviar una foto o un screen de que están viendo la transmisión de Limpio Digital al 0976-915-366. Tiene que ser una foto de que están viendo la transmisión de Limpio Digital, por supuesto. Y bueno, deja ahí sus nombres, sus últimos 3 dígitos de su número de cédula, su club para saber por cuál de los sorteos están participando. Ya por el vale de helado participan automáticamente, pero para especificar si quieren la camiseta, la remera de Río
o de Guaraní y ya, es solo eso. Muy fácil para que puedan participar de los sorteos que tenemos para vos que estás viendo, tanto a través de Facebook, del canal de YouTube y también de TikTok, que estamos en vivo por todas las plataformas en la tarde de hoy, señores. Muy bien. A ver, va a corresponder salida lateral para el conjunto de Guaraní. Ahí lo va a sacar por el sector derecho. Balón que la juega arriba. Intenta meter, vamos a ver. Lo vemos a Esquivel que levanta la pelota dentro del área. No estaba nadie. El León que se va a quedar con el balón para salir desde el fondo del conjunto del Río Salado. De momento estamos teniendo un partido todavía donde se están estudiando todavía ambos equipos. Un poquito con más iniciativa lo vemos a Guaraní, sin embargo tampoco eso se ha traducido todavía en ninguna ocasión clara de gol. Como dije, estos son los minutos donde se analizan los rivales. Hay Junior Argüello que acelera por el sector izquierdo. Tiene una buena posibilidad conjunto Guaraní que intenta levantar el balón. Argüello que intenta dentro del área, puntea la pelota. No hay falta, dice el árbitro principal. Fernando López con Cano. Ahí lo tiene Cano, intenta avanzar Fernández en la marca, Coronel también, Cano que gira, avanza al medio campo. Cede la pelota para el Colo que levanta el balón por arriba, acelera Edil, que tiene espacios por el sector izquierdo, Sánchez que se le muestra para atrás, justamente con él el balón, la pelota para Cano intenta meter y lo vemos a Oscar Esquivel que recupera para el conjunto del Guaraní, pelota que la juega larga, estaba un poco alejado Junior Argüello y recupera desde el fondo el conjunto del Río Salado. Ahí justamente veíamos ese intento de aceleración que tiene Guaraní, que maneja la pelota y después de un momento para otro pone el pie en el acelerador, responde bien por ahora la defensa de Río y después intentó de contra salir, sobre todo apoyándose en la técnica de Nelson Cano, no le podían sacar la pelota, sin embargo después sí, mucho más adelante Guaraní pudo recuperar la posesión de la pelota. Muy bien, señores, lo vemos a Bogarín que intentaba, Sánchez que lo corta bien, recupera el conjunto del Río Salado, Sánchez que levanta la pelota, la juega, el larga, señoras y señores, Vera que intentaba, Cano, hoy lo tiene Cano, levanta la pelota, Vera que acelera por el sector izquierdo, Elías que intenta de cabeza, cae al piso, no hay falta, y se queda el portero Tomás Echagüe con el balón. Si miramos los 11 de ambos equipos, prácticamente sin ninguna modificación en ambas escuadras, podemos mencionar que Manuel Maré con Río Salado suele alternar, suele ser entre titular. El capitán fue expulsado en el partido anterior, Martínez. Entonces ahí le da esa posibilidad de poder jugar, es un cambio digamos obligado. Por parte de Guaraní tenemos a Tomás Echagüe en portería, que suele ser de Víctor generalmente, y tengo entendido Víctor salió lesionado ante Sudamérica. Santi Gol creo que está con suspensión todavía, ¿verdad? Había tenido una tarjeta roja. Sí, entonces ahí estamos viendo la conformación de ambos equipos. En este caso ambos cambios obligados, uno por una expulsión, otro por una lesión. Balón para arriba, señores. Sánchez, Pirayu Martínez que intenta. Se adelanta y recupera el conjunto de Guaraní. Bogarín intenta jugar para atrás. Va a bailar por el árbitro principal el balón. Detiene la jugada. Ahí va a corresponder. Creo que le va a dejar votar luego para que prosiga el encuentro, Adrián. Le va a devolver la posesión a Guaraní. En este caso, recordemos que ya no es como antiguamente que el árbitro es aire. Es decir, que si antes, cuando la pelota pegaba por el árbitro, seguía, ¿verdad? Es como si fuera quien no está ahí. Ahora sí, si es que el árbitro interfiere en la trayectoria de un pase, por ejemplo, se le tiene que devolver al equipo que tenía la posesión sin necesariamente hacer una suelta neutral. Muy bien, señores. Ahí lo pelea el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Acelera, tiene espacio. Va Sánchez en la marca, intentaba. Y lo cruza con lo justo Fernando López para desviar la pelota por línea de fondo. Y va a corresponder tiro libre de esquina para el aborigen por el sector derecho, Adrián. Está intentando el conjunto de Guaraní hacer daño a Río Salado por las bandas. Por la izquierda primero estuvieron intentando con Argüello sobre todo. Ahora por la banda derecha consiguen este córner. Veremos si puede aprovecharlo o no el conjunto aurinegro. Balón para arriba, dentro del área de cabeza. ¡Ay! Por poquito, señoras y señores. Ahí la pelota que se va perdiendo lentamente por línea de costado. Y va a corresponder lateral por el sector izquierdo. Para el conjunto del Guaraní lo vemos a Saldívar. Cristian, sí, señor. Me complace también presentarle a nuestra querida compañera, la profe Lida, que va a estar en La Voz Comercial con nosotros. Un regreso esperado también a la familia de Limpio Digital. Muy buenas tardes.
Ya estamos presentes. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierros, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en el showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. El Colo, que tiene la salida por el sector derecho para el conjunto del Río Salado. Balón que la juega larga, pelota que cae en Vera y se pierde de vuelta por línea de costado, pero esta vez corresponde el lateral para el conjunto del Guaraní, para el aborigen por el sector izquierdo. Y lo vemos a Saldívar colocando la pelota para la salida lateral. Se le muestra Coronel, decide buscar rápidamente a Bogarín, que intenta girar. Acosta en la marca. Fernando López que recupera, jugando para atrás. Sale desde el fondo. Vera intenta dominar. Vera con el balón. 3 en la marca. Pelota que intentaba sacar. Se pierde por el costado y es lateral a metros del medio campo por el sector izquierdo para el equipo de Guaraní. Juancho Gómez, candidato a intendente por la lista 2. Central Ofertas, multitienda, tienda para toda la familia, ropería, calzados, accesorios. Encontrarlo en Avenida General Elizardo Aquino. Fernando López, Vera, que gira. Intenta Vedra, mete el forrero, se le muestra a Costa. Intenta filtrar, lo hace de buena manera. Di, levanta la pelota. Costa que se queda, vuelve y devuelve bien, señoras y señores. Ahí lo tiene Río Salado. Intenta meter, intenta sorprender. Balón que va directo en las manos de Tomás Echagüe. Buena asociación aquí de los jugadores de Río Salado para romper la defensa de Guaraní, en este caso para filtrarse entre los centrales. Ahí muy bien también el movimiento, la demarcación de Silvero, que se tiró a un costado, hizo la pared, volvió a recibir la pelota y tenía para cambiar de frente donde llegaba Cano. Sin embargo se animó, le pegó y le quedó a Echagüe. Bogarín con el balón, intenta avanzar, pelota que se desviaba en Aricalle y es lateral por el sector izquierdo. Lo vemos a Saldívar, que se va llegando para la salida lateral para el conjunto del Guaraní. Recordemos que sería la segunda final en este formato, por supuesto, entre estos dos equipos. El año pasado lo ganó Río Salado. Anteriormente se habían enfrentado en los cuadrangulares finales del año 1982, donde también resultó campeón Río Salado. Así que es una estadística que de por ahí le puede encender la alarma y la ilusión a los saladeños, que cada vez que se cruzaron una ronda final con el tradicional rival resultaron campeones, y por otro lado motivar a Guaraní para romper esa racha, vamos a decirle. Veremos si consigue o no el aurinegro. Lo que sí estamos seguros que será una muy bonita final. Sí, señor. El León que saca el balón, Saldívar que lo devuelve, Fernando López, levanta la pelota Cano, buscando a Vera, Fernández que levanta la pelota, Edil intenta sorprender, lo pegó como venía, el balón que se pierde por línea de fondo, y va a ser salida, Adrián, para el equipo de Guaraní. Por otro lado, hablando de finales, precisamente entre estos dos equipos, definieron ya hoy el partido de vuelta de la categoría juvenil. La ida había salido empatado y fue hoy triunfo de Río Salado por la mínima diferencia, 1-0, y se quedó con el campeonato el conjunto azulgrana, que obtiene así su bicampeonato en la categoría juvenil. Bailón para arriba. Intenta sacar desde el fondo el conjunto del Río Salado. Cano domina en el medio campo, habilita a Edil que acelera, Parodi que se adelanta, salió a medias, Edil se vuelve a quedar con el balón, se le muestra a Costa, Cano también, balón para arriba, Coronel que saca bien desde el fondo de cabeza, va Fernando López, Bogarín también que intenta el Colón en la marca, Bogarín con el balón, avanza Bogarín, intenta, hay falta. Y corresponde tiro libre y lo hace rápidamente Bogarín. Un momentito le dice el árbitro principal. Y va a ser tiro libre para el equipo de Guaraní. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes. Ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Fortaleza Repuestos, 15 años acompañándote en cada kilómetro. Tu tienda favorita de repuestos para camiones. Pelota que lo pelean por el sector izquierdo. Balón que se pierde por línea de costado. Y corresponde lateral y lo vemos al capitán. Hoy como capitán, porque recordemos que Martínez fue expulsado el encuentro pasado y por eso lo vemos a Sánchez con la capitanía en el conjunto del Río Salado. Va a haber lateral, dice el árbitro principal, y salida para el aborigen. Lo hace rápidamente Junior. Coronel que intenta, Cano que aprieta, Fernández para salir desde el fondo. Balón que lo recupera Río Salado. Lo pelean ahí. Parodi que levanta y la juega larga. Balón dentro del área.
en las manos del portero León, que se queda con la pelota y sale por el sector izquierdo desde el fondo del conjunto del Río Salado. Esmilce Bobadilla, tu concejal 2026. Cambiemos limpio con el compromiso y el trabajo de todos. Lista 1, opción 12. Poquito más para arriba, lo dice Echagüe. Tomás Echagüe con la pelota. Cáceres tenta meter. Bailón que se pierde por línea de costado y es lateral, gente. Para el Río Salado por el sector izquierdo. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de 100 juegos del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería. Pelota que lo recupera Fernando López. Edil que intenta. Vera, va Cano. Cano que llega primero. Ahí lo tiene Río Salado. Cano al ras del suelo. Junior Coronel que lo corta bien. Al ras del suelo, moviendo el conjunto de Guaraní. Cáceres que intenta en la rodilla. Vamos a ver. Fernando López que se tira al suelo. Intenta salir de rebote de vuelta a Costa. Jugando para atrás con el Colo. El Colo que tiene la pelota. Parodi que recupera. Y vemos a Oscar. Intenta Oscar. Continúa. Pasa de una, de dos, de tres. Va el pase. Junior Argüello. Al ras del suelo. Moviendo el conjunto de Guaraní. Cáceres que intentaba. Y Pirayú que puntea la pelota. Ahí lo tiene Paniagua. Moviendo bien. Intentando abrir por el sector izquierdo. Y lo vemos al Colo, que se queda con el balón para salir el conjunto del Río Salado. Mini Bodega Francis, el delivery con tus bebidas más frías para toda la ciudad de Limpio. Contactos al 0992-766-294. Va Sánchez, Sánchez que levanta la pelota. Tiro fuerte Adrián, balón que se pierde por línea de fondo y va a corresponder la salida para el equipo de Guaraní. Y tiene que tener cuidado Guaraní con los laterales de Río Salado porque tiene jugadores muy hábiles en esas posiciones. Por un lado lo tiene precisamente Marcelo Sánchez, que vimos ya la vocación ofensiva que tiene. Por el otro lado, ni hablar del Colo, que también está teniendo una temporada magnífica, enlazando lo que fue también su gran año 2025. Entonces, dos grandes laterales que tiene Río Salado con vocación ofensiva y que puede sumar muchísimo a la hora de ir al ataque. Pelota que lo recupera bien el conjunto del Río Salado con Erika Ye. Balón para arriba. Parodi que lo devuelve desde el fondo. Ahí lo vemos a Sánchez, que levanta el balón. La juega larga Edil Fernández. Edil que intenta. No llega nadie. Ahora Parodi que lo corta bien. Saldívar que recupera. Abriendo para Paniagua por el sector derecho. Para salir el equipo de Guaraní. Cáceres intenta aguantar. Gira. Le puntea en la pelota. Hay falta, dice el árbitro. Y va a corresponder tiro libre, Adrián, mientras vemos que Edil también está caído dentro del área grande del equipo del Guaraní. Sí, quedó sentido ahí Silvero en esa última acción donde Parodi salió a cortar esa pelota. El árbitro no visualizó falta alguna, por eso dejó seguir las acciones. Sin embargo, el número 9 quedó sentido en el suelo, ahora ya se reincorpora. Por el otro lado, sí sigue en el suelo el jugador de Río Salado. A ese sí le cobraron la infracción, sería a Pira. Ahí justamente ya se repuso también. Muy bien, señores, tiro libre para el equipo saladeño. Una buena posibilidad de pelota parada para intentar abrir el marcador en esta primera finalísima entre el Río Salado y el Guaraní. Una buena de pelota parada para el conjunto de Río. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya el deporte limpeño y promueve el deporte sin violencia. Fernando López. Echagüe dando indicaciones. Ahora sí lo autoriza el árbitro. Fernando López directo al arco. ¡Oh! Echagüe Tomás, que se queda con el balón para salir rápidamente desde el fondo. El aborigen. Ese centro venenoso de Nando López, buscando ahí el corazón del área, que lo peina algún compañero o algún rival, con la intención de que vaya directo hacia la portería de Echagüe, que se plantó muy bien, vaticinando que la pelota iba a sobrarle a todos y terminó embolsándose ese esférico. De igual manera fue un intento válido para Río Salado. Hubo Garín con la pelota, moviendo el balón, ahora sí, pelota dentro del área. El Colo que lo saca desde el fondo. Acosta que lo pifia. Edil jugando para atrás. Abriendo por el sector derecho. Con el Colo. Lo tiene Jiménez. Rápidamente con Acosta. Saldívar que lo aprieta. Para atrás el balón. Aricaye que lo rechaza. Edil de cabeza. Habilita bien el Colo que hace a Parodi. Sale Tomás Echagüe. Pelota para arriba. Se pierde por línea de costado. Lo vemos sentido.
que quedaron sentidos ambos jugadores. Ahí la buena acción que tuvo Edil Silvero para peinar esa pelota en primera instancia, para que el Colo pueda picar, convertirse en como una especie de segundo punta y girar vacío, justamente ahí cuando quiso atropellar el jugador de Salado. Lo iba cubriendo muy bien Parodi, salió Echagüe y terminaron impactando. Muy bien, señores. Ambos jugadores sentidos. Nosotros agradecemos a las firmas comerciales que nos acompañan en la transmisión en vivo. Jimmy Repuestos, tenemos todo lo que buscas. Está ubicado sobre la avenida San José, esquina Dr. Gaspar Rodríguez de Francia. Contactos al 0981-245-196. Comercial Fer, al por mayor y por menor, todo para la canasta familiar, con productos nacionales importados sobre la calle San José, frente mismo al mercado municipal de la ciudad de Limpio. Muy bien, señoras y señores. Hoy tenemos los fabulosos premios que te podés ganar enviando tus datos ya y la foto de cómo estás viendo la transmisión en vivo a través del WhatsAppero de Limpio Digital, que lo vamos a poner ahí en pantalla para que puedas enviar los mensajes. Tenemos la camiseta ya de Fortaleza, las dos remeras, realmente muy buena, el tipo polo, ya con la insignia de los clubes, realmente muy linda. Y de Candia Sport, la camiseta guaraní. La camiseta oficial sería la de Candia Sport, la que están usando los jugadores ahora en cancha. Después tenemos también 5 vales de helado, así que vayan aprovechando, envíen la foto de que están siguiendo la transmisión de Limpio Digital al 0976-915-366. Deja su nombre, sus 3 últimos dígitos de número de cédula y su club. ¿A qué club apoyan? Ya, nada más. Fácil, muy fácil. El Colo, Parodi. Esquivel que intentaba, Pirayu que abre por el sector izquierdo. Y lo vemos a Sánchez, que se queda con el balón. Sánchez. Ahí lo tiene Cano, se le muestra a Pirayu Martínez, intentaba pero lo corta bien, pero vuelve a recuperar a Costa, que abre el balón por el sector derecho con el Colo que levanta dentro del área de Echagüe. Ahí lo descuelga bien y sale rápidamente buscando a Junior Argüello. El Junior con el balón, domina por el sector derecho, jugando para atrás, el balón, Cáceres que intentaba. No pasa nada, dice el árbitro, y sale el conjunto del Río Salado. Cano, acelera Cano, tiene espacio, Fernández la marca dentro del área, va Cano, se le muestra a Vera y con lo justo, Coronel que lo corta bien para salir desde el fondo del conjunto de Guaraní. Auspician esta programación Candia Sport, empresa de producción de indumentarias deportivas, camisetas de fútbol, shorts, chalecos, buzos, contactos al 0983-074-513. Muy bien, señoras y señores. Estamos en vivo a través de Limpio Digital, a través de todas sus plataformas. Impresionante los amigos y las amigas que se van sumando con nosotros en la tarde de hoy. Todo limpio, todo el país, en el mundo entero, disfrutando de esta gran final aquí desde el Coronel Carlos Garcete, desde el Estadio de la Liga, en vivo, el partido final, empatado 0-0. Aquí Fernando López que levanta el balón, Parodi que intenta salir desde el fondo, balón para arriba de vuelta, Cano lo pelea, Cáceres que se adelanta, Vera que intentaba, acelera Cáceres, lo hace bien, intentaba cubrir Pirayu. Continúa Guaraní buscando a Bogarín, el Colo que pone el cuerpo y se queda bien. Cachito que acelera, intentaba, pero la pelota que se pierde por línea de costado y corresponde al lateral para el conjunto del Río Salado. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. Contacto 0982-435-657. Balón para arriba. Pirayu, Cano. Rápidamente Cáceres para recuperar para el conjunto del Guaraní. Pelota que lo mueve bien, decide jugar para atrás. Desde el fondo, Paniagua. Vera en la marca. Paniagua que levanta, la juega larga. Ricaye que lo corta bien. Pelota que se va a perder por línea de costado y va a corresponder salida lateral para el conjunto de Salado. Por ahora estamos teniendo una muy buena final, Cristian. Un partido muy interesante. Ambos equipos están proponiendo más bien por turno. Primero fue Guaraní el que propuso más. Después ahora quizás el que propone un poquito más es Salado, pero de igual manera cada vez que un equipo u otro tiene la pelota, van para adelante, intentan armar su juego y eso al espectáculo le viene muy bien. Saldívar, acelera Saldívar, se cae la pelota que se va a perder. ¿Qué dice el árbitro? No hay falta, no. Para proseguir y va a ser salida para el conjunto del Río Salado. Y lo vemos a Jiménez.
al Colo, es lateral. Para aclarar, nada más hace los gestos del árbitro principal, ahora lo autoriza. Lo tiene Acosta de frente, Aricayé también. Vamos a ver con quién decide jugar el Colo para salir desde el fondo, el Río Salado. JJ Insfran Servicio, todo lo que necesitas para tu piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-508-5794. Muy bien, señores. Va a corresponder tiro libre y lo vemos a Bogarín. Veremos cómo aprovecha Guaraní esta ocasión de pelota parada. Ambos equipos tienen buen juego aéreo. Guaraní lo tiene a Elías, lo tiene a Parodi. Jugadores con un portento físico, un juego aéreo interesante. Río Salado por su parte lo tiene a Silvero, lo tiene a Aricayé y a Pira y otros grandes jugadores que tienen esa habilidad de ir muy bien por arriba. Muy bien, señores, ahora sí se prepara. Y lo va a autorizar el árbitro. Lo tiene Guaraní de pelota parada. Una buena posibilidad. Balón para arriba, dentro del área. Fernández. Al palo izquierdo del portero León. Débil el cabezazo. Ahí lo hemos sentido a Fernández. El árbitro principal hace los gestos que ingrese la asistencia. Porque fue el golpe en la cabeza. Ingresan los dos. Y luego para poder ya ver en qué situación se encuentra Fernández, Adrián. Así es. Ganó en las alturas Elías. El cabezazo se fue cerca del poste izquierdo de León y después quedó sentido. Quedó el arquero Elías Fernández en el suelo. Golpeado la cabeza, el árbitro rápidamente autoriza el ingreso de la asistencia. También manda a la pausa de hidratación, conocido también como cooling break. Entonces aguardamos. Mientras tanto agradecemos a las marcas que apoyan la transmisión. J Autocentro, lo que tu vehículo necesita, atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Esparta Pizza, lucha por la última rebanada. Taller Alfotec, recuperación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubícalo en Teniente Maldonado y Carandaí. Mariano Roque Alonso, Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. El próximo 4 de octubre vota por el licenciado César Méndez, concejal 2026, lista 1, opción 3, limpio avanza, tu voto cuenta. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, por el municipio más limpio y saludable. Contactalos al 0982-633-598. Cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien. De momento 0-0 la final ida de la Liga Limpeña de Fútbol, temporada 2026. Los mismos protagonistas de la final anterior se miden nuevamente en el partido más importante del año a nivel clubes. Después vendrá la selección, ya queda... A lo sumo queda 2 partidos más después de este, teniendo en cuenta que se tiene que disputar la vuelta y en caso de ser necesario un tercer partido. Pero más allá de ello prácticamente se acaba ya el año futbolístico a nivel de clubes aquí en la ciudad de Limpio. Y bueno, lo que te demarca, Cristian, es que rápido pasan los días, ya prácticamente... Opa, llegan a torneo 2026. Sí, señor, estamos sobre el final, arrancando la primera final ida. Esperando cómo se va a ir desarrollando este partidazo que lo estamos disfrutando hasta ahora. Los dos lo estaban buscando, al primero se estaban estudiando, Adrián, ahora sí, ya están buscando la posibilidad de intentar abrir el marcador en la tarde de hoy, ya también apuntando lo que va a ser la selección. Me imagino que estará, no lo pude ver personalmente, pero me imagino que estará el técnico de la selección ya también observando el encuentro en la tarde de hoy, ya previendo todo lo que va a ser el torneo que está de aquí a poco. ¿Cuándo? ¿En septiembre? Sí, en septiembre. Comienza y el 15 de agosto tengo entendido que empieza, o un poquito, bueno, cuando termine el torneo de la Liga Limpeña empieza automáticamente ya el operativo selección. Mencionar, Cristian, ahora estoy calculando, desde el 2017 tengo entendido, a ver, estoy haciendo así cuenta rápida, uno de estos 2 equipos estuvieron presentes sí o sí en las finales, desde 2017. 2017 estuvo Guaraní, salió campeón, 18 salió campeón Río Salado, 2019 me corregirás, llegó o no Guaraní o Salado en la final ante Sportivo Peñón. Esa es mi duda. No, ahí lo que me falta chequear si fue para mí que fue contra Guaraní. Después de 2020 no hubo por pandemia, 21 campeón Guaraní, 22 y 23 también. 2024 campeón Sportivo Peñón, pero Río Salado llegó a la final. Después, el año anterior
fueron protagonistas de la final, estos dos equipos que lo ganó Río Salado y ahora vuelven a enfrentarse. Entonces, faltando ese asterisco de que hay que ver quién llegó a la final del 2019 ante Deportivo Peñón, si es que llegó Guaraní o Salado, prácticamente desde 2017, todos los años, o Río Salado o Guaraní está presente en la final. Muy bien, a los que van dejando los mensajes queriendo participar del sorteo, lo pueden enviar al WhatsApp de Limpio Digital, ¿está bien? Para que puedan valer y pueden hacer la captura o sacar la foto si lo estás viendo a través de la TV Smart, de la TV Android, donde quiera que estés, o si lo estás viendo a través de Facebook, de YouTube, ahí de celular, una captura y lo envías al WhatsApp de Limpio Digital, tus datos y ya estás participando del sorteo de las dos remeras de Fortaleza de Guaraní y Río Salado, muy bellas remeras tipo polo, ya también que te podés ganar de Candy Sport y la camiseta oficial, la de Guaraní, ¿está bien? Eso te podés llevar. Y los 5 lados del parquecito que lo vamos a estar regalando ya al finalizar el encuentro. Muy bien, vamos a ver qué pasó. Ingresa la asistencia. Sentido Chahue. Y te confirmo, Cristian, 2019 final Deportivo Peñón Guaraní. Entonces, de 2017, o Guaraní o Río Salado, sí o sí, en una final. Mención honorífica, por supuesto, al Sportivo Peñón también, que estuvo presente de 2018 hasta el 24 en todas las finales, que también lo podríamos también incluir en ese equipo, que te hablan de que son posiblemente los 3 equipos más dominantes de la Liga Limpeña de Fútbol en estos últimos años, y te habla también de la competitividad también de este torneo, porque no solamente ellos 3, también varios otros clubes que han llegado a semis, que han llegado a finales. Prácticamente es muy rotativo los protagonistas de este torneo, porque semis, por ejemplo, llegó un par de veces Nanagua, llegó también hace no mucho el 24 de Itapuamí, el de Rincón también, y así es un torneo y muy competitivo. El Campañón de Sudamérica, en su momento también 1 de mayo, Ñupotú también, que llegó a unas semis. Podemos, y bueno, si extendemos hasta 2017, que es donde desde que estábamos contando, llegó también Inter. Entonces, en los últimos 10 años, muy variados los protagonistas de la recta final de la Liga Limpeña de Fútbol. Muy bien, balón para arriba, cachito que no llegaba, pelota que se pierde por línea de costado y se pierde. Casi fue un blooper, ¿verdad? Lo habrán visto la gente. Ahí me tejo años de cámara ya. Muy bien. Ahí estamos, señores. Corresponde salida lateral, el Colo. Pelota para arriba, Parodi que intentaba. Balón para arriba de vuelta, cachito de cabeza. Coronel intenta aguantar, puntea la pelota. Aricalle que lo revienta desde el fondo. Acosta, Fernando López. Pirayu Martínez buscando a Cano. Con lo justo, ahí lo corta de muy buena manera Paniagua, señores. El capitán Cano Sánchez. Sánchez con la pelota. Levanta el balón. Ahora sí, Cano que acelera. Fernández para cortar desde el fondo. Lo tiene, pero había falta. Iba a corresponder salida desde el fondo para el conjunto de Guaraní, Adrián. Hace rato di una estadística de respecto a Río, de que de Río y Guaraní, por supuesto, que se habían cruzado hasta ahora en 2 finales y un cuadrangular final, es decir, 3 veces en etapas decisivas. Y también hay que mencionar una cosa, que algo curioso, porque, considerando la cantidad de títulos que tiene Río Salado, que nunca pudo repetir campeonato. Ojo con eso también, Cristian. Lo más cerca que estuvo fue en el 86 y 88, que enlazó esos campeonatos, le faltó el del 87, ¿verdad? Pero es la estadística que de por ahí le puede ir en contra de Río, o también lo puede motivar, porque, repito, para nunca... poder cortar eso. Claro, para poder cambiar eso. Nunca repitieron campeonato, a diferencia de Guaraní, que salió bicampeón un par de veces y el más recordado, el tricampeonato de hace poco. Y hablando de bicampeón, lo consiguió a primera hora en la división juvenil. Volver a mencionar también y felicitar otra vez al Club Río Salado, que venció precisamente a Guaraní 1-0 por la final vuelta. La ida había empatado. Esto ya se definió el día de hoy. Ya levantó la copa los muchachos, bicampeón en la categoría juvenil. Y destacar también cuando estaban haciendo la vuelta olímpica, cuando les tocó ir en la zona donde estaba la hinchada del público de Guaraní, que lo recibieron con aplausos, ¿verdad? No hubo nada malo, ¿verdad? No sé si lo aplaudieron, pero tampoco Sí, se lo aplaudió, yo lo vi. Pero no lo agredieron, respeto. Claro, no le silbaron, no le tiraron nada. Son cosas que de destacar también, el máximo respeto también de la hinchada aurinegra. Cachito, con la pelota, acelera, intenta meter el Colo, lo corta bien, señores, balón que se pierde por línea de fondo y corresponde tiro libre de esquina, mi querido Adrián.
Y ojalá también que ese respeto, esa deportividad se mantenga también para las finales de categorías mayores, teniendo en cuenta que en las semis tuvimos incidentes en las afueras del estadio, lastimosamente entre hinchadas, que ojalá no se repita. Muy bien, señores. Tiro libre. Va a tener la posibilidad del conjunto de Guaraní de pelota parada. Lo va a autorizar el árbitro. Ahí lo vemos a Bogarín. Algunos empujones dentro del área. Tranquilo, chicos, dice el árbitro principal. Ahora lo va a autorizar para que pueda Bogarín levantar el balón. Pelota dentro del área. ¡Ay! Por poquito sorprende. Estoy acá, dice León con los gestos para sacar la pelota fuera, mi querido Adrián. Tiene una muy buena pegada Bogarín, uno de los jugadores más interesantes que tiene Guaraní, que tiene una constelación de estrellas al igual que Río, pero de los que más se está destacando en esta temporada es Bogarín. Muy buen presente para el muchacho y que también puede ser uno de los convocados para el Nacional Interligas. Veremos, hay que ver el tema de las edades de los cupos, hay que hacer ya mucha más matemática para esta edición. Sí, señor. Balón que lo saca desde el fondo el conjunto Río Salado. Ahí lo vemos al Colo, que lo hace bien. Intenta habilitar, que Acosta, que acelera Acosta. Se le muestra Cano. Acosta, cruza el balón. Paniagua, que lo saca de cabeza. Ahí lo buscó el conjunto del Río Salado por el sector derecho. Y reclama enojadísimo el jugador de Guaraní, Rubén Cáceres, el número 6, reclamando al árbitro un supuesto offside. Sin embargo, Línea le dijo Acosta que no hubo nada. medio que dudó para acelerar primero. Miró primero al asistente y luego metió la carrera para tratar de meter el balón que lo sacó Paniagua desde el fondo. Ahora el Colo. Cano que levanta. Cruza la pelota y lo descuelga bien. Tomás Echagüe que se queda con el balón y sale rápidamente buscando Junior Argüello que acelera. Ahí lo vemos, es el fondo. A Maresco que corta bien. Maresco, ahora la pelota se queda el capitán. Ahí lo tiene Marcelo Sánchez. Vamos a ver qué hace Sánchez. Sánchez levanta la mirada. Ahora el ras el suelo, el balón con Acosta. Acosta que tiene la pelota. Le roban el balón. Justamente Cáceres al medio campo. Intenta avanzar. Gira. Balón para atrás de vuelta. Lo pelea y se pierde por línea de costado y corresponde lateral para el equipo de Guaraní. Llegó RGX Store, tu nueva tienda deportiva al centro de Limpio. Encontrá todo lo que necesitas en botines, remeras, conjuntos deportivos y mucho más. Están ubicados sobre Fulgencio Yegros, esquina Florida, en el centro mismo de Limpio. Consultas y pedidos al 0986-271-564. Lo corre Fernández. Elías jugando para atrás para Echagüe, que saca desde el fondo, lo pelean ahí. Vamos a ver, intenta Sánchez de cabeza. Balón que lo pelea Paniagua. Había falta. Sí, sobre Sánchez. Le termina señalando infracción el árbitro. Reclaman los jugadores de Guaraní. Parecía que dejaba seguir el árbitro, pero después cuando vio que la jugada se diluía, decidió retrotraer la acción y cobrar la infracción. Mucho calor, Cristian, en la tarde de hoy. Se siente Subió mucho. la temperatura a comparación de, no sé, cuando empezó el mes o finales de junio, sobre todo, donde hizo mucho frío. Ahora ya va cambiando otra vez el clima. Y no sé si a vos te gusta más este clima o más fresquito. El fresco. Nos quedamos con el fresco. Justamente ahora que estamos en el medio de la gradería bajo el sol, se siente y mucho y bastante. Muy bien, ahí lo vemos. A Fernando López dando indicaciones con los brazos arriba desde la portería. Echagüe dando indicaciones. Y lo va a autorizar el árbitro. Vamos a ver, ahora sí. Ahí lo autoriza el árbitro. Balón para arriba dentro del área. El Colo que intenta. Llegó muy débil el cabezazo. Pelota que se va a perder por línea de fondo y va a corresponder salida para el conjunto del Guaraní desde el fondo. Claudia Gómez, candidata a concejal municipal, lista 2, opción 1, la tienda de Lila, productos personalizados, grabado láser, sublimación, termos, forrados, contactos al 0991-820-183. Bueno, sigue el 0 en la final, pero por ahora estamos teniendo, es un 0-0 muy entretenido, no es un 0-0 cerrado, sin ocasiones, sino que es un empate sin goles, con ambos equipos fluyendo muy bien, tratando de armar sus jugadas de ataque y se van golpeando prácticamente turno a turno. Ataca Río Salado, después el que intenta es Guaraní y viceversa. Y por ahora está siendo una final muy entretenida, muy vistosa, Cristian. Sí, señor. Salida lateral. Lo vemos a Saldívar.
Buscando a Bogarín. Intenta Argüello. Lo saca desde el fondo. El conjunto del Río Salado. Lo vemos a Pirayú que intenta dominar el balón y se le escapa por línea de costado. Y va a corresponder lateral en ataque para el Aborigen. Lo que le está faltando a Guaraní es un 9 de área, por supuesto. Reciente la ausencia de Santi. Pero como ya mencionamos, una ausencia prácticamente obligada. Pero en líneas generales muy bien. El aurinegro, el Río Salado también está funcionando bastante bien. Así que ambos equipos, el partido está para cualquiera en estos momentos. Y lo vemos a Saliver que mete la pelota dentro del área, intenta aguantar, cae, no hay falta, dice, y lo rechaza desde el fondo. Ahí lo vemos a Adil Silver que se queda con la pelota. Vera que acelera, intenta aguantar, habilita para Acosta por el sector izquierdo, a Coronel en la marca, mete el freno, levanta el balón al borde del área, intenta Cachito, balón que se desvía en él y se pierde por línea de costado y va a corresponder salida lateral para el conjunto del Río Salado. Bodegaña Caito de Mbayue. Desvío Salado, contacto al 0994-468-843. Candia Refrigeración, instalación, servicios, reparación, restauración de furgones, refrigerados, soldaduras de aluminio en acero inoxidable. Contactos al 0994-718-217. Ahí lo tiene Bogarín. Por el sector izquierdo, medio campo, 2 en la marca. Ahí lo recupera Fernando López que levanta el balón buscando a Edil. Pero ya estaba el banderín levantado, estaba todo anulado. Y sale desde el fondo. Rápidamente con Cáceres que acelera. Va Cáceres, tiene espacio. Va Guaraní dentro del área. Pico largo. Y lo corta bien. Balón que se le queda a Junior que decide abrir por el sector derecho. Ahí lo vemos a Paniagua para levantar el balón. Directo al arco. Y por poquito, señoras y señores, se iba cerrando la pelota. El León lo empuja. Lo buscó Guaraní. En primera acción vino esa muy buena jugada de Cáceres que escapó de la marca de Sánchez. Después punteó un poco largo esa pelota, por eso le permitió a Marecos que pueda recomponerse y rechazar en primera instancia. Pero llegó primero Danilo Coronel que lejos de rematar o controlar la pelota, prácticamente de primera termina jugando al costado con Paniagua que saca ese centro que se fue cerrando peligrosamente hacia la portería de León, que lo saca apuradamente al córner. Una buena oportunidad de Guaraní, muy buena llegada del conjunto aurinegro. Muy bien, es Marcelo Sánchez el que está sentido en el equipo del Río Salado. Veo algunos gestos desde la banca del Río Salado que le dice a alguien para que caliente rápido. Vamos a ver si es grave la lesión o cómo viene la mano del capitán del conjunto del Río Salado, porque vemos que ingresa la asistencia y también ya el servicio de camilla para poder retirar al jugador, aparentemente con signos de dolor. Ahora sí los van alzando para retirarlo a un costado del campo de juego para la revisión del capitán Sánchez en el conjunto del Río Salado. Y veremos si puede continuar o no Marcelo. Seguramente viene apretando el rostro. Sí, todo parece indicar que no va a poder continuar. Aparte, cuando lo levantaron prácticamente una de sus piernas lo vimos con muy poca movilidad. Entonces pinta mal para Marcelo Sánchez, pero está por verse si es que se retira o puede volver a intentar jugar. Mientras tanto habrá córner para Guaraní. Muy bien, señores, un momentito, dice el árbitro principal, ahora lo va a autorizar para levantar la pelota. Lo vemos a Bogarín, arriba el balón, dentro del área, intenta con los puños, el Colo que lo revienta desde el fondo, para la salida del conjunto del Río Salado. Ahí lo vemos a Junior Argüello que acelera para recuperar la pelota por el costado, moviendo desde el fondo, intentando salir el conjunto del Guaraní. Al ras del suelo la pelota con Junior Coronel que intenta girar. Acosta en la marca, abriendo para Junior. Argüello con el balón, abriendo por el sector derecho. Paniagua que mete, Bogarín de pecho. Lo tiene Bogarín, lo vemos a Mareco en la marca. Balón que se pierde por línea de costado y es lateral para el conjunto de Guaraní. Cristian, y no va a continuar, me parece, Marcelo Sánchez, porque ya se prepara la modificación en el conjunto saladeño. En instantes te digo quién es el que se prepara para ingresar. Específicamente el jugador con la casaca 20, Julio Cañete. Pelota que lo rechaza desde el fondo el conjunto del Río Salado. Lo saca Fernández a media, se pierde por línea de costado y corresponde al lateral para el Río Salado por el sector izquierdo. César Linares, candidato a concejal municipal del periodo 2026 en la ciudad de Limpio, lista 2, opción 4, es nuestro momento.
Muy bien, ahora se produjo el cambio, Adrián, con la camiseta número 20. Cañete, dentro del campo de juego. Se retiró Marcelo Sánchez con la 6. Sentido, veremos quién es el que quedó como capitán. O no le entregaron a nadie de momento el brazalete. Seguramente lo van a hacer después, ya que me parece que ya estamos en la recta final. Muy bien, señores. Mareco que intentaba salir desde el fondo. Pelota que lo intentaba dominar Vera. Coronel que intentaba Vera, que se queda con el balón. Ahí falta. El sobre Junior, dice con los gestos el árbitro principal. Y es tiro libre desde el fondo, Adrián. Y está teniendo un partidazo también Junior Coronel. Está prácticamente devorando el mediocampo ahí en la zona de Guaraní. Va a disputar todas las pelotas. Recuperó ya unas cuantas y aquí justamente se anticipó, recuperó ese balón y ahí le cometen la infracción que el árbitro terminó señalando. Fernández, Elías. Y de hecho que se resintió mucho su salida en Guaraní. Parte importante del tricampeonato. Después fue al Sportivo Limpeño y se notó la ausencia de una figura tan importante en la media cancha aurinegra. Muy bien, vamos a ver cuántos minutos más. Se juegan 3 minutos más, Cristian. Sí, señor, 3 minutos más. Ahí está, en imágenes. 3 minutos más le queda el primer tiempo de esta primera final. Partido empatado, señores, sin goles. Esmilce Candea Contabilidad y Administración Financiera. Brindamos soluciones confiables para personas emprendedoras y empresas. Consultas al 0992-666-400. Tu tranquilidad financiera comienza con un buen asesoramiento. Muchísimas gracias a toda la gente que se van sumando con nosotros en la transmisión en vivo a través de todas las plataformas, los que están en Facebook, los que están en el canal de YouTube, los que están en TikTok. Muchísimas gracias a todos los que se van dejando sus mensajes, compartiendo la transmisión. Impresionante la gente que se van sumando y tenemos los premios para vos, que tenés que enviar ya la captura o la foto, si querés video igual, no importa, al WhatsApp de Limpio Digital para que puedas participar ya del sorteo de las camisetas y remeras y los helados que tenemos en la tarde de hoy al finalizar el encuentro. Muy bien, lo vemos a Junior Coronel abriendo el balón, lo vemos a Saldívar con Cachito que intenta el Colo en la marca, balón que se pierde y es lateral, señores, para el Río Salado. Lo hace rápidamente el Colo. Cano intenta dominar, Coronel desvía la pelota y es lateral de vuelta para el conjunto del Río Salado. Richard Olmedo apoya a su querido Club Guaraní. Es lateral, señores. Ahí lo vemos a Jiménez. Un momentito, le dice el cuarto árbitro. Va a sacar la otra pelota para poder habilitar el juego. Y ahora sí, se le muestra a Edil. Cano también. Balón buscando a Edil. Cano que acelera, cae al piso. Es falta, dice el asistente y el árbitro. Tiro libre. Nelson Cano, uno de los jugadores con mayor protagonismo en zona ofensiva para Río Salado. Él y Silvero han sido el motor del ataque saladeño aquí justamente, proyectándose bien ahí por esa zona derecha. Lo tuvieron que bajar y el árbitro terminó señalando el tiro libre que va a ser para el conjunto de Río Salado. Tremenda posibilidad que lo va a tener el conjunto saladeño de pelota parada sobre el final del primer tiempo. O va a querer golpear primero el Río Salado. Vemos al árbitro principal dando las indicaciones desde la portería. A Tomás Echagüe dando las indicaciones. 2 en la barrera hasta ahora. Saldívar y Cachito un poquito más para atrás, dice el árbitro principal. Fernando López posicionado para levantar el balón. Qué buena posibilidad para el conjunto del Río Salado de pelota parada sobre el final del primer tiempo, sobre prácticamente minutos a segundos de que esto termine. Ahí lo tiene de pelota parada, una buena posibilidad. Va para atrás Fernando López. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Ahora sí. López, balón para arriba de cabeza. ¡Gol! Del Río Salado. Lo decíamos antes que termine el primer tiempo. Quiere abrir el marcador. Y de pelota parada, Fernando López metió el balón. Erasmo Aricayé lo manda a guardar, señores. Es el primero del Río Salado. Y llegó nomás el gol del azulgrana en la final. Se pone al frente el inmortal. ¡Qué golazo! ¡Qué gran centro de Fernando López, que tiene un pincel en los pies! Porque ese trazo perfecto a la cabeza del que quedó como capitán, Erasmo Aricayé, que atropelló con el
Todo de ser para Tomás Yahweh. Se anticipó muy bien el jugador de Río Salado. Y de cabeza marca el primero del compromiso. 1 para Río, nada para Guaraní. Tremendo golazo, señores, de Aricayé sobre el final del primer tiempo. Y es el final. Eso decíamos, señores. Es el gol. Movió la pelota Guaraní. Es el final, Adrián, para cerrar el primer tiempo, ganando el conjunto saladeño. Y se va Río Salado al descanso con ventaja. Un partido muy disputado que podría, como dije en un momento, el gol estaba al caer para cualquiera de los dos equipos que estaban jugando muy bien. Fue para Río Salado, que aprovechó la pelota parada. El buen centro de Nando López y Aricayé para atropellar de cabeza. Y así se pone en ventaja el conjunto de Río. 1 para Río, 0 para Guaraní. Nos vamos a la pausa. Luego volvemos con toda la emoción del segundo tiempo.
Solucionamos. Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para lo que va a ser el segundo tiempo. Ultimando detalles, vemos que se hace el cambio en el conjunto del Guaraní, ingresando con la camiseta número 2, Benítez, Aldo Benítez. Ahí lo va a mover el conjunto del Río Salado para ponerse en marcha el segundo tiempo. Con el asistente, todo correcto, todo ok, los porteros. Señoras y señores, esto se va a poner en marcha. El segundo tiempo, y lo va a mover el conjunto del Río Salado. Pelota para atrás, con Fernando López que levanta el balón, intentando sorprender por el sector derecho, fuerte el pase. Ya se queda con Echagüe para salir desde el fondo. Desde la portería el conjunto del Guaraní, Río Salado que lo está ganando por 1-0. Recordemos sobre el cierre del primer tiempo con el gol ya de Aricayé para abrir el marcador y estar ganando por la mínima diferencia el conjunto del Río Salado. Ahí lo tiene Saldívar. Jugando para atrás con Coronel. De vuelta con Saldívar. Al ras del suelo. Junior Coronel. Intenta girar. Intenta aguantar. Se le muestra rápidamente Cáceres. Abriendo por el sector derecho con Paniagua. Paniagua con la pelota. Cachito. Paniagua que intentaba. Balón que se pierde por línea de costado. Y va a corresponder salida lateral por el sector izquierdo para el conjunto del Río Salado. Corujo, venta de electrodomésticos, calzados, ropas, contactos al 0982-140-273. Ahí lo vemos para la salida lateral por el sector izquierdo. Pelota que la juega larga, intenta puntear el balón, señores. Cañete, se le escapa a Saldívar, ahora sí, va Saldívar abriendo por el sector izquierdo con el recién ingresado Benítez. Pelota para arriba, fuerte el pase, vamos a ver si llega, ¿no? Balón que se pierde por línea de fondo y va a corresponder salida desde la portería para el conjunto de Salado. El Parquecito Food Park, alquiler de espacios para gastronomía en el centro mismo de la ciudad de Limpio. Más info al 0981-816-660. Moray Taberna de Reinaldo Marandari apoya a su querido Río Salado desde Vizcaya, España. Muy bien, lo vemos a León para sacar la pelota. Balón que la juega larga, Dil que no llega, intenta aguantar Vera. Paniagua que no llega, acelera el conjunto del Río Salado por el sector izquierdo. Vamos a ver, balón que lo tiene Vera. Pelota que se va a perder por línea de costado y va a ser salida, señores, para el aborigen que lo va a hacer rápidamente. Un momentito más para atrás, le dice el árbitro principal. Para la salida, al lateral, para el conjunto de Guaraní. Tu Cotillón, todo para tus fiestas, cumpleaños, baby shower, 15 años, todo tipo de eventos. Contactanos con servicios de cobranzas. Contamos con cobranza de ANDE, ESAP, recarga de saldo, recarga de tarjetas para bus. Detrás mismo del mercado municipal de Limpio. Contactos al 0992-815-575. Ahí lo vemos a Cañete con la pelota. Para la salida, el lateral, balón que la juega larga, Ferreira que intenta, Coronel con el balón, Coronel jugando para atrás, Paniagua que levanta el balón, pelota que la juega larga, lo devuelve bien de cabeza desde el fondo Mareco, lo tiene Parodi con Junior, Junior con el balón, levanta, acelera Cachito, vamos a ver qué hace, Cachito, le puntean el balón, intenta rechazar pero no llega y va a corresponder el lateral en ataque para el conjunto urinegro. Lori Martínez, candidata a concejal municipal por la lista 2, opción 8, Chipería AIE, más conocida como Chipa Chess. Contactos al 0992-934-500-153 o 984-605-327.
Pelota dentro del área, cruzo de todos. Ahora y se queda en las manos del portero León, que lo saca rápidamente. Balón que la juega larga. A ver. ¡Al palo! Vuelve a salir, señores. Y el Chahue ya lo estaba festejando el público desalado. Y el balón que fue al palo y se salvó Guaraní, Adrián. Se salva Guaraní en una acción que a priori no vaticinaba mucho peligro, sin embargo se perfiló bien Vera, sacó ese remate mal posicionado Tomás Echagüe y eso casi lo termina pagando caro porque el balón iba con dirección a la portería, pega en la cara interna del palo y casi que de milagro no fue palo y gol, terminó saliendo otra vez hacia afuera, hacia el área chica y allí sí pudo reincorporarse bien Echagüe y quedarse con la pelota. El primer intento en el segundo tiempo, la primera ocasión clara fue para Río Salado. Tremendo, señoras y señores. Se salvó el Guaraní. Ahora sí, salida desde el fondo. Cornel que lo devuelve de cabeza. Pirayú que vuelve a meter el balón. Parodi para intentar salir desde el fondo. Pirayú vuelve a meter el balón, señores. Edil que intentaba. Cano. Pera deja correr el balón y va a quedar en las manos del portero Tomás Echagüe para salir rápidamente desde el fondo. Balón que la juega larga buscando a Junior. Que intenta Junior. Cañete en la marca. Intenta dominar. Balón que se desvía y corresponde lateral en ataque para el conjunto de Guaraní. Oscar Barreto, candidato a concejal por la lista 2, opción 6. Juntos Podemos, El Pistón, autoaccesorios, contactos al 0983-718-873 o al 0992-544-157. Cristian, sí, señor. Sentido Silvero. Edil. Muy bien, Edil Silvero. El árbitro principal que pide el ingreso del servicio de camillas para poder retirarlo al costado del campo de juego. Ahí lo vemos ingresar ya para sacarlo y vamos a ver si de qué tan gravedad podríamos estar hablando, Adrián, si puede continuar o no. Estamos viendo en la zona del banco también qué determinación toma los componentes del banco de dirección. A ver qué dice. Vamos a ver, ya en instantes vamos a tener los datos, algunos dicen que en cambio, pero bueno, vamos a esperar qué resolución dan ya con respecto a Edil, Adrián. Así es, mientras tanto se vendrá, en este caso sería lateral para Guaraní, en zona ofensiva. Sí, señor, ahora sí, Paniagua se prepara para meter el balón, lo va a autorizar. A ver, un momento, algunos empujones dentro del campo de juego, lo vemos al portero León, que va el árbitro principal, ya también para ver a León, que está con algunas molestias, para luego proseguir el encuentro. Nosotros vendemos un poquito para tratar de cumplir con todos nuestros patrocinantes en la tarde de hoy. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierros, pinturas, artículos de ferretería. Encontrarlo en su showroom sobre Avenida General Elizardo Aquino. Juancho Gómez, candidato a intendente por la lista 2. Central Ofertas Multimedia, tienda para toda la familia, ropería, calzados, accesorios. Encontrarlo en la Avenida General Elizardo Aquino. Junior, Paniagua que levanta, intenta salir Cano desde el fondo, vuelve a meter el balón y lo revienta desde el fondo. Aricalle sale desde el fondo, el capitán, lo vemos a Coronel ahora. Coronel con Paniagua, pelota que la juega arriba, intenta de cabeza, Cañete, Pirayú, pero había falta, dice el árbitro. Vamos a ver. Y reclama a Fernando López la acción anterior donde Danilo Coronel metió ese pase, pero fue con brusquedad. Se queja de una posible falta al jugador de Río Salado, sin embargo el árbitro no visualizó nada en esa acción. Sí, después termina cobrando la infracción y el tiro libre para Guaraní. Pero sabemos que es parte también de Danilo Coronel ir fuerte a disputar el balón. El árbitro no interpreta que haya ido con una excesiva fuerza. Muy bien, continúan los reclamos. A ver, y va a haber cambio, Adrián, en Río Salado. Lo vemos ingresar a Ricky Martínez, ingresando en el equipo del Río Salado. Se acabó el partido para Edil Silvero, la Pantera, con la casaca 9, entonces se retira el delantero centro de Río Salado. Segundo cambio obligado que tiene que realizar el azulgrana. En su lugar entra César Ricky Martínez, que es un jugador muy técnico, puede jugar como enganche, también también puede jugar en la punta. Es un jugador muy versátil a la hora de atacar, con una buena pegada, con una buena técnica por sobre todo. Veremos
cómo juega, cómo es el parado táctico de Río Salado después de esta modificación obligada. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes ya acumulás puntos para canjearlos directamente por premios. Fortaleza Repuestos, 15 años acompañándote en cada kilómetro. Tu tienda favorita de repuestos para camiones es Milce Bobadilla, candidata a concejal 2026. Cambiemos limpio, con compromiso y trabajo. Lista 1, opción 12. Muy bien, señoras y señores, lo va a tener el conjunto de Guaraní de pelota parada para intentar llegar al empate. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Cachito, ¿qué pasa? Bogarín, directo al arco. Pelota arriba sobre el travesaño, afuera. Ahí va a ser en salida hacia la portería para el conjunto de Salado. Se tuvo fe, Bogarín sacó ese remate que se fue por encima de la portería de Adolfo León. Va a ser saque de arco por el conjunto saladeño, que sigue ganando por la mínima diferencia. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos, del licenciado Isidro Cáceres, embalaje en general, bazar, cotillón, juguetería, librería, minibodega Francis. El delivery con las bebidas más frías de la ciudad de Limpio. Contactos al 0992-766-294. Balón para arriba. Pelota que lo rechaza de vuelta. Ahora Coronel vuelve a quedarse con el balón. Va Junior al ras del suelo, moviendo bien el balón. Bogarín, Coronel intenta el arco. Y con lo justo el capitán que lo corta bien. Intenta sorprender con un disparo. El balón que se va arriba, afuera. Y va a corresponder salida, Adrián, para el equipo saladeño. Y ahora llegó Guaraní otra vez por intermedio de Coronel, que sacó ese remate. Termina rebotando. Y después en la segunda acción atropella a Alan Benítez, sacó ese disparo que intentó sorprender a la portería de Adolfo León, sin embargo se fue muy desviado y afuera. Será saque de arco para Río Salado. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya el deporte limpeño y promueve el fútbol sin violencia. Jimmy Repuestos, tenemos todo lo que buscas. Está ubicado sobre la avenida San José, esquina Dr. Gaspar Rodríguez de Francia. Contacto al 0991 245 196. Muy bien, ahí banderín levantado. Había falta en este caso de Cachito, dice el asistente, y va a corresponder tiro libre desde el fondo sobre Cañete para la salida para el conjunto saladeño. Comercial Fer, al por mayor y menor de todo lo que buscas para la canasta familiar, con productos nacionales e importados, sobre la calle San José, frente mismo al Mercado Municipal de Limpio. Muy bien. Recibiendo algunas indicaciones, ahora sí para salir, lo hemos sentido el portero. El León, que va el árbitro principal para ver la situación del portero. No ingresa la asistencia todavía, vamos a ver qué determinación se toma. Muestra signos de dolor en la pierna derecha. El portero León, ahora sí ingresa la asistencia dentro del campo de juego. Auspician esta programación Candia Sport, empresa de producción de indumentaria deportivas, camisetas, fútbol, shorts, chalecos, buzos, etc. Contactos al 0983 074 531. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. Contacto al 0982 435 657. JJ Insfram Servicios, todo para su piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983 850 794. Muy bien, señoras y señores. Estamos en vivo a través de Limpio Digital, a través de la plataforma de Facebook, del canal de YouTube. Estamos por todos lados, impresionante los amigos y las amigas conectadas con nosotros. Tenemos premios para regalarte hoy al finalizar del partido ya de Fortaleza. Así también 2 remeras de Fortaleza tipo polo. Tenemos la camiseta de Candia Sport, la original, el conjunto de Guaraní. Y 5 helados, 5, ¿cómo diríamos eso, Adrián? 5 vales de helados del parquecito para obsequiar. Envía ya la foto al WhatsAppero de Limpio Digital para que puedas participar. Envíanos la foto de cómo estás viendo, la captura, si lo estás viendo en el celular, a través de YouTube o a través de la página de Facebook. De eso lo envías al WhatsAppero con tus datos y ya participás del sorteo. ¿Está bien?
Si querés ser más rimbombante, le puedes decir voucher. Ahí está. Sí, señor. Muy bien. Pelota que se pierde por línea de fondo y va a corresponder salida desde la portería para el conjunto del Río Salado. Partido, señores, que lo está ganando por la mínima diferencia el conjunto saladeño. JA Autocentro, lo que tu vehículo necesita, atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Esparta Pisa, lucha por la última rebanada. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica. General, ubícalo en Teniente Maldonado, casi Carandití, Mariano Roque Alonso. Hoy, señores, lo tiene un Bogarín. Levanta la pelota, el guardia del área. Intentaba salir desde el fondo el capitán. Se desvía el balón. Paniagua que recupera. Ahora se intenta levantar en Cañete el balón. Se pierde por línea de fondo. Y se gana un tiro libre de esquina el conjunto de Guaraní. Tiro libre de esquina peligroso para el conjunto aurinegro. Puede armar aquí una jugada de pelota parada, pero al menos en la primera etapa Río Salado se mostró mucho más sólido en el juego aéreo. De hecho, por esa vía llega el único tanto del compromiso, pero Guaraní también tiene jugadores importantes en el duelo aéreo. Pelota para arriba, Fernández. Y el portero, el León, que se queda con el balón. Intentó llegar al empate de pelota parada del conjunto aurinegro. Justamente uno de los jugadores que tiene buen juego aéreo en Guaraní es precisamente Elías Fernández, que termina conectando. Y le queda la pelota a Adolfo León. Se quedó muy seguro, no dio rebotes. Y eso le permitió salir rápido a Salado y que aquí gana un tiro de esquina. Sí, señor. Benítez que intentaba salir. Pelota que se pierde por línea de fondo. Y va a corresponder tiro libre de esquina para el conjunto celadeño. Lo vemos ya a Santiago Acosta dirigiéndose para levantar el balón por el sector derecho. Una buena posibilidad que lo va a tener el conjunto celadeño de tratar de aumentar el marcador a través de la pelota parada. Lo va a autorizar el árbitro. Ahora sí. Sí, señor. Acosta preparado para levantar el balón. Viene Acosta. Balón para arriba. Echagüe con los puños. Intenta Fernando López. Cruza de todos. Y lo tenía Vera, pero ya estaba el banderín. Arriba estaba todo anulado. Adrián lo buscó de vuelta el conjunto de Salado. Y otra vez, por la vía de la pelota parada, termina llegando el conjunto saladeño. Termina errando el arco Vera, mucha potencia en ese remate, terminó yendo arriba y afuera. Sin embargo, ya estaba inhabilitado por posición fuera de lugar. De igual manera, fue una ocasión desaprovechada para el conjunto saladeño. Sí, señor. Balón que lo saca Cañete desde el fondo. Pelota que se pierde por línea de costado. Y corresponde lateral. Lo vemos a Paniagua para la salida lateral para el conjunto de Guaraní. Balón que la juega larga. Y lo va a sacar desde el fondo el conjunto del Río Salado. Bogarín que apretaba. Cachito también. Marco que lo revienta desde el fondo. Ricky que intentaba. Venía saliendo de la posición adelantada. El banderín está arriba. Estaba todo anulado, señores. Así es. Le termina avivándose ahí Parodi, que se adelanta antes de que saque el pase para dejarlo en fuera de lugar a Ricky, que por más que intentó retroceder, quedó en posición fuera de lugar. Entonces pelota, tiro libre indirecto para Guaraní. Cachito que intentaba, Cañete que lo saca de cabeza. Balón que se pierde por línea de costado y es lateral. Paniagua de vuelta para la salida para el equipo de Guaraní. Se le muestra a Cachito. Ahí lo tiene a Bogarín más atrás. Ahí está, intenta girar. Vamos a ver qué hace Bogarín. Acosta en la marca. Paniagua que levanta. Balón arriba. Saldívar que intenta. Ya estaba el banderín levantado. Va a ser salida desde el fondo para el conjunto de Salado. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Embutidos artesanales Daisy. Un sabor diferente para usted y su familia. El próximo 4 de octubre vota por el licenciado César Méndez, concejal 2026. Lista 1, opción 3. Limpio avanza, tu voto cuenta. Muy bien, lo vemos. Aricayel, capitán, para salir desde el fondo. Y lo autoriza el árbitro. Ahora sí, balón para arriba. Intentaba Ricky, lo vemos a Junior. Ahí lo tiene Río Salado, intenta avanzar. Vamos a ver, recupera Benítez. Balón jugando por el sector izquierdo. Junior Argüello. Bogarín, puntea bien. Benítez que acelera, tiene espacios. Cachito que se le muestra por el sector derecho. Fuerte el centro. Acelera Oscar. Muy fuerte, pero no llega. Y va a ser salida desde el lateral para el conjunto de Salado. Y aquí termina desaprovechando una buena ocasión de contra el conjunto de Guaraní. El pase excesivamente fuerte por parte de Benítez, que lo exigió demasiado a Cachito.
que se lo mostró bien, estaba prácticamente solo como para hacer una diagonal hacia el área de Río Salado. Sin embargo, ese balón fue demasiado fuerte y no pudo alcanzar. Ricky Martínez de pirueta, acelera Vera, Coronel en la marca, Echagüe que lo rechaza desde el fondo. Cano que intentaba, a ver, va a haber tarjeta de amonestación para Vera. Y quedó sentido Danilo Coronel. Va a ser tiro libre, señores. Vera con tarjeta de amonestación en el conjunto del Río Salado. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura en la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Contactate con ellos al 0982-633-598. Cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Echagüe. Coronel. La juega larga. Pirayú que lo rechaza desde el fondo. Es lateral. Lo vemos a Paniagua. Rápidamente para el equipo de Guaraní para salida lateral por el sector derecho. Paniagua. Bogarín intenta aguantar, Cañete en la marca, Fernando López, Cachito que recupera, intenta aguantar el conjunto de Guaraní, acelera, Cachito, banderín levantado, pelota que se pierde por línea de costado, señores, y va a corresponder salida para el Río Salado. Llegó RG Start, tu nueva tienda deportiva en el centro mismo de la ciudad de Limpio. Encontrá todo lo que necesitas en botines, remeras, conjuntos deportivos y mucho más. Están ubicados sobre Fulgencio Yegros, esquina Florida, en el centro mismo de la ciudad. Consultas y pedidos al 0986-271-564. Cano que levanta el balón, Benítez que lo vuelve a meter de cabeza, Fernando López que levanta la pelota y la juega larga, va Parodi. Intentando salir de cabeza, intenta Costa, Parodi vuelve a levantar el balón, Paniagua que intenta avanzar, Fernando López que levanta el balón, Vera, ahí lo vemos, a Costa, se le escapa el balón, en este caso a Vera, ahí lo vemos, Ari Calle, buscando el Colo, lo corría Saldívar, que desvía el balón y va a ser lateral para el conjunto del Río Salado. Recalcamos, Cristian, que para participar de los sorteos que estamos realizando tienen que mandar la foto que están viendo la transmisión de Limpio Digital a WhatsApp y dejar su nombre y sus últimos 3 dígitos de número de cédula acompañado del club al que apoyan. Entonces, esas son las condiciones. No comentar en el video de Facebook, sino que hacer como mencioné. Muy bien, así es que ya lo saben para que pueden participar del sorteo de estas hermosas camisetas y remera tipo polo que tenemos y los vales de helado en el parquecito, 5 en total para obsequiar a nuestra audiencia que está conectado con nosotros en la tarde. También enviamos un saludo a la familia de Tobio Campos que están sintonizando la transmisión desde cuarta fase apoyando a Río Salado. Entonces también Salud Río Salado, campeón en juvenil, dice Toby Ocampos, nuestro emblema de la familia. Muy bien. Un saludo entonces por parte de la familia Ocampos. Muy bien, ya estaba en posición adelantada. Argüello, banderín levantado. Y va a corresponder y salida desde el fondo para el conjunto del Río Salado. Claudia Gómez, candidata a concejal municipal por la lista 2, opción 1. La tienda de Lila, productos personalizados, grabado láser, sublimación, termos forrados, contactos al 0991-820-183. Pelota que la juega larga, Paniagua, lo devuelve bien desde el fondo. Intenta Bogarín, 2 en la marca, vuelve a recuperar, Cañete que levanta el balón y la juega larga. Ahí lo vemos a Aldo Benítez, que lo saca de cabeza desde el fondo. Saldívar que intenta el Colo. Ahí lo tiene Pirayú, pero ya había falta y va a corresponder tiro libre para el conjunto de Guaraní. Bodega Ñacaito de Embayue, desvío salado, contactos al 0984-468-843. Candia, refrigeración, instalación, servicios, reparación, restauración de furgón refrigerado, soldaduras en aluminio, acero inoxidable y hierro fundido. Contactos al 0984-718-217. Muy bien, mientras vemos que hay cambio, ingresa con la número 8. Vamos a ver en el conjunto de Guaraní para poder anotarlo. Con la camiseta 8 se retiró Cachito. Mencionar, Cristian, que Fernando López está sentido, va a ser retirado en camilla. Veremos si se viene o no otro cambio obligado en Río Salado o no. Por ahora se está sintiendo el rigor físico de los jugadores de Río que tienen que ser por parte del
por causa, mejor dicho, del partido extra que tuvieron contra Nanagua. Así que eso evidentemente afecta también en lo físico y por ahora se está resintiendo. Y bueno, se prepara ya un cambio, ahí lo veo ya a Roma Barreto preparándose para ingresar. Muy bien, con la 8, Lucas Alfonso dentro del campo de juego en el equipo de Guaraní. Cachito que se retira. El cambio en el conjunto aurinegro. Paniagua que levanta el balón, intenta avanzar Cáceres. Bogarín que punteaba la pelota y se pierde por línea de costado. Y va a corresponder lateral para hacer salida para el conjunto del Río Salado. César Linares, candidato a concejal municipal de Limpio 2026, lista 2, opción 4. Es nuestro momento. Esmil Secandia, contabilidad y administración financiera. Brindamos soluciones confiables para personas emprendedoras y empresas. Consulta al 0992-666-400. Tu tranquilidad financiera comienza con un buen asesoramiento. Y ya ingresó con la 15 Edgar Roma Barreto, Cristian. Así que ya Río Salado agota sus ventanas, me parece. Son 3 cambios ya obligados, creo que no podrá realizar más. A no ser que, bueno, creo que no fue ninguno por contusión cerebral, así que no dispone de ningún cambio extra. Así que para mí que ya no puede hacer cambios. Muy bien, lo rechaza el portero desde el fondo, balón que se pierde por línea de costado. Y va a corresponder el lateral, señores. Ahí lo vemos al Colo Jiménez para la salida lateral. Victoria hasta ahora del conjunto del Río Salado por 1-0. El Colo para la salida lateral. Lo tiene a Vera de frente. Un poquito más para atrás a Acosta. Decide jugar con Cano. Benítez que se adelanta y revienta la pelota desde el fondo. Para salir, Mareco con la pelota. Pelota para arriba. Lo vemos a Paniagua y Ricky. Paniagua que rechaza desde el fondo. Pirayu Martínez con Roma Barreto que levanta el balón. Pelota que la juega larga. Parodi. Intenta Benítez. Cano se queda con el balón. Y va el Colo. Fuerte el pase. Y va a ser salida desde el sector derecho para el conjunto aurinegro. Richard Olmedo apoya a su querido club Río Salado. Guaraní. Corujo. Venta de electrodomésticos, calzados, ropas y contactos al 098-140-273. Ahí lo vemos a Paniagua con Lucas Alfonso. Paniagua. Marico que lo saca desde el fondo. Vera que intenta Ricky Fernández. Intenta Ricky que se posiciona. Intenta Ricky. Ahí lo pegó desviado el balón que se pierde por línea de fondo y va a corresponder salida para el conjunto de Guaraní. El Parquecito Foods Park, alquileres de espacios para gastronomía en el centro mismo de la ciudad de Limpio. Más info al 0981-816-660. Muy bien, va a ser el lateral para el conjunto aurinegro. Ahí lo vemos a Paniagua. Para la salida lateral lo va a autorizar el árbitro. Lo tiene a Lucas de frente, decide buscar. A ver, que hay. Hubo mano. Hubo mano, dijo el árbitro. Y va a haber minutos para refrescarse, mi querido Adrián. En la tarde de hoy, victoria hasta ahora del Río Salado. Por 1-0. Vamos a cumplir con los presentadores y patrocinantes que nos acompañan en la transmisión en vivo. Moray Taberna de Reinaldo Marandari apoya a su querido club Río Salado desde Vizcaya, España. Tu cotillón para todas tus fiestas, cumpleaños, baby shower, 15 años, todo tipo de eventos. Contamos con servicios de cobranza de ANDE, SAP, recarga de saldo, recarga de tarjetas de bus, recarga de billeteras digitales. Detrás mismo del Mercado Municipal de la Ciudad de Limpio. Contacto al 0992-815-575. Lori Martínez, candidata a concejal municipal por la lista 2, opción 8. Chipería A y E, más conocida como Chipas Chefs. Con contacto al 0992-934-153 o al 0984-605-327. Oscar Barreto, lista 2, opción 6. Juntos podemos. El Pistón Autoaccesorios, contactos al 0983-718-873 o al 0992-544-157.
Seguimos. Muy bien. Tenemos en imágenes, o vamos a tratar de mostrar los premios que tenemos ya para que la gente se pueda ganar hoy, para que tengan una idea. Esa es la remera, la de Fortaleza. Mirá, el tipo polo, realmente fantástico, con la insignia ahí. Tenemos la otra, la de Guaraní, con la insignia de Guaraní. Realmente muy linda las dos remeras tipo polo, con la tela realmente fantástica. El modelo no va, no. Ahí la camiseta sí. Esta es la de Candia Sport, la oficial del Guaraní, que te podés llevar. Así es que ya lo saben, gente. Envíanos la captura. Esa es la camiseta oficial con la que está jugando el Guaraní. ¿Está bien? La Candia Sport. Y los 5, ya también los helados que tenemos del parquecito. Ya también para... No, eso no tenemos a mano. Eso para poder pasar a retirar ya desde el parquecito. ¿Está bien? Muy bien, señores. Al WhatsApp de Limpio Digital, envíanos la captura, la foto de cómo estás viendo ya el partido, ya estás participando de forma directa. Muy bien, lo vemos a Coronel Junior con la pelota. Pelota que la juega larga. Recibe bien Junior Argüello por el sector izquierdo. Vamos a ver qué hace Junior. Un poquito más para acá le dice Junior. Coronel le gusta que se muestra. Lucas que intentaba ir de cerca. El balón que lo tiene Cáceres. Paniagua que acelera. Cañete que se tira. Y lo envía por línea de costado. Y va a corresponder el lateral en un ataque para el conjunto aurinegro. Material de construcción Santa María, todo para la construcción, hierros, pinturas, artículos de ferretería. Encontralo en su showroom sobre la avenida General Elizardo Aquino. Ahora sí, señores, lo vemos a Paniagua para la salida lateral. Alfonso, lo tiene Lucas, intenta aguantar, intenta girar y le puntean la pelota. Balón que se desvía en Lucas Alfonso y se pierde por línea de costado. Y va a corresponder el lateral para el conjunto del Río Salado. Juancho Gómez, candidato a intendente por la lista 2. Central, ofertas, multitienda, tienda para toda la familia, ropería, calzados, accesorios, encontrarlo sobre la avenida General Elizardo Aquino. Muy bien, lo vemos a Cañete para la salida lateral. Balón que la juega larga, Vera, que intenta Coronel, que se queda con el balón. Pelota para atrás para Benítez. Benítez que abre para Saldívar, que acelera. El Colo que se adelanta y recupera. Tiene espacio el conjunto del Río Salado. Jiménez, el Colo, balón directo al arco. ¡Oh! Y casi sorprende al portero Tomás Echagüe. La pelota que se pierde por línea de fondo. Y va a corresponder en salida para el conjunto de Guaraní. Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Con la compra mínima a partir de 20.000 guaraníes, ya acumulas puntos para canjearlos directamente por premios. Fortaleza Repuestos, 15 años acompañándote en cada kilómetro, tu tienda favorita de repuestos para camiones. Corresponde lateral, señores, para el conjunto de Guaraní por el sector derecho. Y lo vemos a Paniagua, mientras vemos que se prepara un cambio más en el equipo de Guaraní. Pelota que lo trasladaba y acelera. Rápidamente se equivoca en el pase el capitán Arica que saca desde el fondo. Ahora sí, Junior con el balón. Junior que intenta meter. Barreto que lo corta. Bogarín. Cañete que lo saca desde el fondo. Junior se vuelve a quedar con el balón. Intenta aguantar. Paniagua para atrás. Elías. Bogarín que se va. Tiene espacio. Levanta el balón. Y el Colo que lo saca desde el fondo. Cano que lo revienta. Intentaba Vera que cabecea y va a quedar en las manos del portero para salir rápidamente por el sector derecho del conjunto de Guaraní. Esmilce Bobadilla, candidata a concejal 2026. Cambiemos limpio con el compromiso y trabajo lista 1, opción 12. Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos del licenciado Isidro Cáceres. Embalajes en general, bazar, cotillón, juguetería, librería. Muy bien, lo vemos. Adolfo León con la pelota para salir desde el fondo. Balón que la juega larga. Paniagua. Alfonso. El Junior que intentaba. Pelota para arriba de vuelta. Cano. Y lo tiene Cano. Acosta. Vamos a ver qué hace Acosta. Balón para arriba. Directo al arco y afuera. Va a ser salida desde el fondo para el conjunto de Guaraní. Ingresó con la casaca 7 en el conjunto de Guaraní, Cristian Pinihui Medina. Número 7 entonces para él. Va a tener minutos en esta final, buscando desequilibrar, tener una mayor presencia en la zona de ataque. El conjunto aurinegro. Muy bien, balón que se desvía y corresponde lateral, señores.
para el conjunto de Guaraní. Lucas Alfonso intenta jugar, se equivoca. Algunos nervios en los jugadores del conjunto de Guaraní. Va a ser lateral por el sector izquierdo para el equipo saladeño. Mini Bodega Francis. El delivery con las bebidas más frías de la ciudad de Limpio. Contactos al 0992-766-294. Pedrito Gómez, diputado nacional, apoya el deporte limpeño y promueve el fútbol sin violencia. Pelota para atrás. Ricky Vera. Intenta Vera. Ahí Lucas Alfonso. Intenta profundizar, pero lo corta bien desde el fondo del conjunto del Río Salado. Se mostraba Piniwi. Va a ser lateral, señores, para el conjunto de Guaraní. Ahora lo tiene Lucas Alfonso. Paniagua. Guarín. Lucas Alfonso. Intenta abrir el balón por el sector izquierdo con Benítez. Aldo Benítez. Junior Coronel con la pelota. Lucas Alfonso. Vamos a ver, Lucas. Ahí levanta el balón. Intenta buscar a Medina. Piniwi, balón que se pierde por línea de fondo. Y va a corresponder salida desde la portería para el conjunto del Río Salado. Jimmy, repuestos. Tenemos todo lo que buscas, ubicado sobre la avenida San José, esquina Dr. Gaspar Rodríguez de Francia. Contactos al 0981-245-196. Comercial Fer al por mayor y por menor para toda la canasta familiar con productos nacionales e importados sobre la calle San José, frente mismo al mercado municipal de la ciudad de Limpio. Ahí León, pelota que la juega larga, intentaba Pirayú, se pierde por el costado y es lateral, señores. Balón que la juega larga, lo rechaza Cañete desde el fondo. Roma Barreto que levanta el balón, ahí lo vemos desde el fondo. Elías, rápidamente para el portero, Echagüe. Tomás Echagüe para levantar y salir desde el fondo. El equipo de Guaraní. Pelota que la juega larga. Piniwi que no llega. E intenta salir desde el fondo Marecos. Pelota para arriba. Vuelve a meter dentro del área. El balón no estaba nadie. El portero, el León. Ahora sí, que se queda con la pelota. Adolfo para salir desde el fondo. El equipo del Río Salado. Auspicia en esta programación Candia Sport, empresa de producción de indumentaria deportiva, camisetas de fútbol, shorts, chalecos, buzos. Contactos al 0983-074-531. El Lucas Alfonso que sale desde el fondo. Intenta profundizar. Piniwi que tiene el balón. Abriendo por el sector derecho, señoras y señores. Bogarín, vamos a ver qué hace. Se le muestra Paniagua que levanta el balón. Lo saca bien de cabeza desde el fondo. Levanta y la juega larga Cano. Ricky que acelera. Está el capitán que intenta salir. Martínez que se adelanta. Ricky cae. No hay falta, dice el árbitro. Elías Fernández que sale desde el fondo para el conjunto de Guaraní. Y lo venía agarrando ahí Parodi. El árbitro interpreta que no fue suficiente como para cobrar una infracción. Y después se fue al auxilio Elías Fernández para poder recuperar esa pelota para Guaraní. Río Salado ahora replegado intentando apostar a los contragolpes. Vera que acelera, va Vera y lo corta bien Junior para intentar salir desde el fondo. Pelota que se pierde por línea de costado y corresponde el lateral. A ver qué dice el árbitro principal. Momentito. Para dar algunas indicaciones, lo vemos a Vera, sentido, recuperado ya ahora para proseguir el encuentro, señores. Victoria está ahora por la mínima diferencia del conjunto del Río Salado. 1-0 sobre Guaraní. JHS Hidráulica, taller de reparación de automóviles, amortiguadores, cremalleras, frenos y todo lo referente al servicio hidráulico. Contacto al 0982-435-657. Echagüe, pelota que ahí la juega larga. Piniwi que intentaba llegar, balón dentro del área. Intenta girar, vamos a ver. Argüello puntea el balón y lo rechaza desde el fondo del conjunto del Río Salado. Fernández, Paniagua por el sector derecho para Bogarín. Bogarín con el balón. Cañete en la marca. Juego para atrás para Junior Coronel. Abriendo para Aldo Benítez. Lo vemos a Cano en la marca. Benítez mete la mague. Benítez
con Coronel Junior, abriendo para Bogarín por el sector derecho. Pisa el balón, jugando para atrás. Paniagua, mete el centro, lo rechaza de cabeza. Bogarín que se vuelve a quedar con el balón. Intenta, tiene espacio, va Guaraní. Intenta levantar. Barreto que lo corta bien, señores. Y va a corresponder el tiro libre de esquina para el equipo de Guaraní. Un partidazo de Bogarín hasta ahora, el más peligroso en el conjunto aurinegro aquí, sacándose muy bien de encima de la marca. Después estuvo atento Roma Barreto para retroceder y mandar esa pelota al córner. Muy bien, con el 14 se prepara un cambio también en Guaraní. Bogarín, balón para arriba, dentro del área. Elías Fernández de cabeza. Balón que se desvía. Vamos a ver qué dice el árbitro, si va a ser salida desde la portería. Mientras se prepara un cambio en el conjunto de Guaraní. Así es, Cristian, ya se retiró Elías Fernández en el aurinegro. Va a ingresar con la casaca 14, Cañete Adam, en el conjunto aurinegro. Muy bien, señores. Elías que se retira. Ahora Cañete para ingresar. Sí, señor. El cuarto árbitro que no lo estaba viendo a Elías porque el árbitro principal lo dijo que se retira ahí al costado del arco. Ahora sí, señores, todo listo para proseguir el encuentro. El Colo para levantar el balón, señores. Un poco sentido lo vemos que se retira Elías Fernández. En la zona de la cabeza, la 100 más o menos. No sé si tiene sangre o no, lo que sí el cuerpo médico Río Salado rápido le apretó un paño, no sé si un paño frío o una venda por ese sector de la cara. Después fue asistido por su cuerpo médico ya de su club. Muy bien, señoras y señores. Tenés tiempo aún de participar de los sorteos que tenemos, de los premios, en el sorteo que tenemos para vos, de las remeras tipo polo, esa que lo viste recién, de la camiseta oficial del Guaraní, de Candy Sport y de los 5 vales de helados del parquecito del final del partido, que lo vamos a sortear. Paniagua, que lo saca desde el fondo, lo vemos a Saldívar, Benítez también, se suma Cano, de cabeza, intenta levantar Cano para Acosta. Acosta de puntín para Vera, domina Vera, intenta Aldo Benítez que lo rechaza desde el fondo, balón para arriba, Cañete que no llega, Pinihui que se queda con el balón, pierna levantada, no dijo nada el árbitro, Alfonso intenta, y por poquito, señoras y señores, casi sorprende Lucas Alfonso, Adrián. Y llegó nomás Guaraní, ahí se ensucia un poco la jugada en primera acción entre Pinihui y compañía, pero después le queda esa segunda acción a Luquitas Alfonso, que sacó ese remate potente que se fue en el ángulo superior, sería izquierdo del arquero Adolfo León. Se salvó Río Salado. Sí, señor, lo vemos a Jiménez para sacar la pelota desde el fondo. Lo autorizó el árbitro. Pelota para arriba, intenta Vera. Vamos a ver, Lucas Alfonso, Vera que se adelanta y recupera para el conjunto del Río Salado, lo tiene Cano, de lado, Vera que intenta avanzar, Benítez que puntea, ahora Cano con el balón, un poquito para atrás por el sector derecho para el Colo, Jiménez, Acosta, balón que la juega larga y sale el portero para quedarse con el balón y salir rápidamente por el sector derecho con Paniagua, Vera que aprieta en la marca, Bogarín, Roma Barreto en la marca, Adam Cañete, ahí lo tiene Guaraní por el sector derecho desde el fondo, Cañete con Bogarín, intenta avanzar el medio campo, balón para arriba, Junior Argüello que intenta, Ari Calle de cabeza, Acosta, vuelve a levantar el balón, Roma Barreto, Bogarín que llega primero, Cañete que rechaza desde el fondo, pelota que se pierde y va a ser salida para el conjunto de Guaraní. JJ Insfran Servicios, todo para tu piscina, accesorios, productos químicos, mantenimiento profesional. Solicita tu presupuesto al 0983-850-794. J Autocentro, lo que tu vehículo necesita. Atención personalizada, precios accesibles para diferentes marcas y modelos. Esparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Ahí lo tiene Bogarín. Bogarín que mete el freno. Bailón para Lucas. Lucas con el balón, lo hace bien, Paniagua, abriendo por el sector derecho de vuelta para Bogarín, balón para arriba dentro del área, intenta Aricayer salir desde el fondo, Benítez que acelera, no se fue el balón, pero sigue la posibilidad para el conjunto de Guaraní, arriba la pelota, cruza de todos Cañete, ahora sí,
Lo revienta, pide ayuda desde el fondo. Vera que intenta aguantar. Junior Coronel que recupera, abriendo rápidamente para Bogarín, de vuelta por el sector derecho. Bogarín con el balón, mete el freno, pisa la pelota, decide jugar por atrás con Cañete, que levanta el balón al borde del área. Ahí lo saca de cabeza Maneco desde el fondo. Benítez que vuelve a quedarse con el balón, mete la mague, intenta avanzar, cae al piso, hay falta, es tiro libre para el equipo de Guaraní. Aprieta Guaraní, quiere llegar al empate en esta recta final del compromiso. Río Salado, como ya mencioné, un poco más replegado, ya solamente Ricky y Vera apostados como para un eventual contragolpe. Veremos cómo aprovecha Guaraní esta ocasión de pelota parada. Sí, señor, y lo vemos desde la portería. Adolfo León dando indicaciones para la barrera. Está Ricky. Se va sumando Roma también. 3 en la barrera. Y lo vemos a Junior para levantar el balón. Preparado. Y lo va a autorizar el árbitro, señores. Posibilidad de pelota parada para el conjunto aurinegro. Ahora sí, lo autoriza el árbitro. Junior, dentro del área la pelota, lo peina. ¡Ay! Se queda con el balón. Adolfo León para salir desde el fondo del equipo del Río Salado. Intentó Guaraní con ese centro, peinó en primera instancia uno de los jugadores aurinegros. Era Alfonso el que no llegó para la segunda acción, permitiéndole a Mencho quedarse con esa pelota cómodamente. Y así, León embolsó ese esférico y Río Salado se salvó. Ahí lo tiene Bogarín. Bogarín con el balón. Junior, Coronel, Bogarín, Lucas Alfonso. Va Lucas con Bogarín. Vamos a ver, mete la mague. Bogarín, Barreto en la marca. Se le muestra a Lucas. Intenta de vuelta Bogarín. Y lo corta bien Roma Barreto. Cae al piso, hay falta. Tiro libre para el Río Salado. Y respira Río con esta acción. Ahí Bogarín demoró bastante, después cuando tiró la pared lo hizo de manera dubitativa, eso le permitió cortar bien a Roma Barreto y allí tuvo que hacer la falta Paniagua. Luego el árbitro la amonesta a Lucas Alfonso, no me queda bien claro por qué, pero se lleva el cartulín amarillo Luquitas Alfonso. Muy bien, por haber reclamado, me imagino, por esos gestos que hizo. El cartón de amonestación, tiro libre para hacer salida desde el fondo por el sector izquierdo para el conjunto del Río Salado. Taller Alfotec, reparación y mantenimiento de aire acondicionado, inyección electrónica, mecánica general, ubicado en Teniente Maldonado y Carandaitú, Mariano Roque Alonso, Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y familia. Cristian, se juegan 5 minutos más, nos vamos hasta los 50 o hasta los 95. Sí, señor. Y ahora se escucha el aliento del público del Río Salado. 5 minutos más. Y le queda para poder llevarse el primer partido del conjunto del Río Salado. 5 minutos más para poder empatarlo el equipo de Guaraní. Lo vemos al capitán que levanta la pelota. Arriba el balón. Cañete. Pirayu que lo rechaza. Balón para arriba. Intenta Bogarín. Cañete. Intentaba, pero ahora sí, lo revienta Roberto desde el fondo. Parodi que lo vuelve a meter. Señoras y señores, Cano que vuelve a levantar el balón. Intenta Parodi. Ricky que aprieta. Balón para arriba de vuelta. Junior Coronel juega para atrás. Para el portero Chahue que sale rápidamente con Bogarín por el sector derecho. Bogarín. Avanzando el mediocampo, Roma Barreto en la marca. Decide abrir rápidamente para Benítez. Lo tiene Aldo. Benítez al ras del suelo. No llega Lucas. Roma deja correr el balón. Y va a corresponder lateral por el sector izquierdo. Y empieza a vibrar la hinchada saladeña. De momento se repite resultado de la final del año pasado, donde Río Salado ganó la ida 1-0. Gol de Nelson Cano en aquella oportunidad. De momento se está repitiendo ese resultado. Veremos si logra o no emparejarlo Guaraní. Vera, tiene espacio Río Salado. Tinta Vera, Parodi que lo corta bien. Y va a ser salida para el conjunto de Guaraní por el sector derecho. Coronel, Lucas Alfonso con la pelota. Alfonso moviendo para Benítez. Lo tiene Benítez desde el fondo. Vamos a ver, levanta el balón, la juega larga. Cañete que intentaba, Barreto también. Pelota para arriba, lo van a pelear. Vuelve a picar el balón que dice el árbitro. Hubo falta.
Y va a ser tiro libre para el conjunto del Río Salado, Adrián. Y desde que entró Roma Barreto ha congelado bastante las acciones. Me imagino que esa habrá sido la función que le designó el técnico. Y desde que entró recibió varias infracciones. También cortó un par de ocasiones de Guaraní. Así que buen ingreso de Roma Barreto en Río Salado. Pelota para arriba, señores, al borde del área. Vamos a ver Roma. Ahí lo tiene Barreto con el balón. Le van a robar, pica la pelota. Y va a corresponder lateral, señores, que lo hace rápidamente. Lo vemos a Junior Coronel con el balón. Jugando con el portero. Para salir desde el fondo, señores. Echagüe. Tomás Echagüe con la pelota. Balón que la juega larga. Cañete que intenta. Pirayú que lo rechaza desde el fondo. Cañete. Lucas Alfonso vuelve a meter. Adam que no llega. Pirayú Martínez que lo revienta desde el fondo. El capitán Parodi. De pecho para Aldo Benítez. Benítez. Parodi. Bogarín que se le muestra el balón para él. Vamos a ver qué hace. Pelota al borde del área. Saldívar que no llega. Junior tampoco. El Colo. Para salir desde el fondo. Pelota que lo revienta desde el fondo, señores. Es lateral para el equipo de Guaraní. El próximo 4 de octubre vota por el licenciado César Méndez, concejal 2026, lista 1, opción 3. Limpio avanza, tu voto cuenta. Nuevo Horizonte Ambiental, empresa encargada del servicio de recolección de basura de la ciudad de Limpio, por un municipio más limpio y saludable. Contáctate con ellos al 0982-633-598. Cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bogarín que intenta avanzar. Correcto en la marca. Pirayú que intenta. Cañete que recupera. Intenta reacción. ¡Se le escapa! Susto en el fondo del Río Salado, señoras y señores. Pelota que se pierde por línea de fondo, Adrián. Un susto. Y llegó un susto para el conjunto saladeño y el balón, afortunadamente para ellos, ¿verdad? Se le terminó yendo. No lo aprovechó. Le sorprendió inclusive a los jugadores de Guaraní. Se fue la pelota. Va a ser saque de arco para el conjunto azulgrana, que empiezan ya a como prepararse para el final del compromiso. Sí, señor, lo vemos. El Colo para sacar el balón desde el fondo. El conjunto del Río Salado. Pelota para arriba y es el final, señores. Final del encuentro. Final del partido. Victoria del equipo del Río Salado por 1-0. Se lleva Río Salado el primer choque en esta gran final de la Liga Limpeña de Fútbol temporada 2026. Lo ganó muy bien Río Salado. Aguantó por sobre todo el empate de Guaraní ya en el segundo tiempo. En el primer tiempo ambos jugaron muy bien, donde Río Salado aprovechó la ocasión que tuvo mediante la pelota parada. El gol de cabeza de Erasmo Aricayé le termina dando el triunfo al conjunto azulgrana. Se lleva ya una ventaja en la serie porque a lo sumo asegura un tercer partido. Veremos cómo prepara Guaraní la vuelta. En mi punto de vista no ha jugado mal el aurinegro. Le falta contundencia, le falta la definición final. Me imagino que eso puede llegar a cambiar con una eventual entrada de Santigol. Fue triunfo para el conjunto azulgrana, y creo que por importancia le tenemos que dar la figura al partido a Erasmo Aricayé. Sí, señor, claro que sí. Muy bien, creo que tenemos ya también el contacto con Tony. Desde parte de Ajatoni, adelante por favor. Compañeros, estamos en la gran final. No pudimos salir antes, pero ya próximamente le traemos la figura del partido. Aquí. Bien, faltaría que busquen a Erasmo Aricayé, el autor del gol. Erasmo Aricayé, entonces, la figura del compromiso. Ahí tengo retorno. Sí, decíamos que elegimos la figura del partido por la importancia del gol, por la trascendencia de Erasmo Aricayé. Excelente. Mientras tanto aguardamos entonces que le traigan a Erasmo Aricayé, camiseta número 13. Bien, buen triunfo de Río Salado, que los festeja con su hinchada. Y escuchamos y disfrutamos del sonido ambiente mientras tanto.
90 esperamos. ¿Qué tal? Compañeros, ya me encuentro con la figura del partido, Ari Calle. Muchas felicidades, fuiste elegida la figura central oferta de esta primera final ida. Un partidazo entre Guaraní y Río Salado y fuiste elegido el mejor jugador. Antes que nada, muchísimas gracias por este obsequio. Creo que fue una merecida victoria para nosotros. Lo trabajamos en estos 95, casi 100 minutos. Y como te digo, muchísimas gracias. El partido fue desnivelado con ese testazo, ese golazo que metiste el día de hoy. ¿A quién va dedicado? Y a mi novia y a toda mi familia presente. Se vienen 90 minutos muy complicados la próxima semana. El trabajo seguro va a ser el doble para poder sellar ese segundo título. En este caso sí podría darse para el Río Salado. Claro, tenemos una semana larga que trabajar. Estamos buscando lo que es el bicampeonato. Gracias a Dios hoy pudimos dar el primer paso. Estamos muy enfocados en lo que veníamos trabajando de hace 6 meses atrás y ojalá Dios quiera que se nos... ¿Se sintió hoy la ausencia del capitán? Tuvieron un trabajo doble en la saga central para poder quitar todas esas pelotas, porque el Guaraní se fue con todo también. Conocemos el juego del Guaraní y hoy dio todo también para poder llegar al empate, pero ustedes pudieron consolidar esa saga central. Sí, un compañero muy importante para nosotros, una pieza muy clave para el equipo. Lastimosamente en estos 2 partidos no va a estar, pero también tenemos un compañero que está en la banca, está esperando su oportunidad. Hoy le tocó a un chico de 20 años y vos mismo lo viste, el trabajo que hizo, creo que fue espectacular. Se comportó como debe ser. Creo que cada uno de mis compañeros también le ayudó para hacer lo que tenía que hacer su trabajo y por suerte pudimos suplir eso. Muchas felicidades y éxitos para el siguiente encuentro. Muchísimas gracias. Excelente. Así estamos con Eramo Ari Calle, la figura del encuentro y de la final entre Río Salado y Guaraní, la primera final con ustedes, compañeros. Bien, gracias Tony. Ahí hablábamos entonces con Erasmo Ari Calle, la figura del compromiso. Y así cerramos la transmisión de esta primera final. La final ida sería de la Liga Limeña de Fútbol. Ah, claro, tenemos que hacer el sorteo. No sé, me van a indicar cómo va a ser. Claro, casi se me olvida el sorteo. Sí, podemos hacer, si me pasan acá, podemos hacer sin problema. Bien, ahí vamos a ver para hacerte llegar, Tony. Por parte de... Acá nuestra compañera Cintia quería saludar también. Ahí está la... ¡Hola! Ahí está Cintia Duarte también. PH oficial de varios equipos. No sabemos cuál es su equipo hoy, pero bueno. Yo soy olimpista. Así mismo, muchísimas gracias a todos los que se sumaron también con nosotros el día de hoy. Adrián, el compañero también ahí, nuestra nueva compañera también que se prestó con nosotros hoy para la parte comercial. Sí, muchísimas gracias a todos los que pudieron hacer presente esta presentación de la fecha. Material de Construcción Santa María, Juancho Gómez, Central Ofertas, Farma Méndez, Fortaleza Repuestos, Esmilce Bobadilla, Comercial Todo Plástico, representante exclusivo de Cienfuegos, Mini Bodega Francis, Pedrito Gómez, Jimmy Repuestos, Comercial Fer y a nuestros queridos auspiciantes también Candia Sport, JHS Hidráulica, JJ Insfran, JA Autocentro, Pisa Esparta, Taller Alfotec, Jardín de los Pollos, Embutidos Artesanales Daisy, César Méndez, Nuevo Horizonte Ambiental, RG Stort, Claudia Gómez, La Tienda de Lila, Bodega Ñacaito. Así también Candia Refrigeración, César Linares, Esmilce Candia, Richard Olmedo, Corujo, El Parquecito, Food Park, Moray Taberna,
Tu Cotillón, Lori Martínez, Chipería, AIE, Oscar Barreto y El Pistón, Autoaccesorios. Muchísimas gracias a todos. Vamos contigo, Tony, para el sorteo. Estoy en presencia, vamos a conversar un ratito con el presidente de la liga de esta primera final que por el momento es todo un éxito. Vamos a ver qué nos comenta también el presidente Cristian Franco. Presidente, muy buenas tardes para la audiencia de Limpio Digital. Estamos en la primera final de la Liga Limpeña, también ya prestos para lo que va a ser el inicio del Interligas. Todo un éxito de esta primera final, don Cristian. Muy buenas tardes, Tony, y a la audiencia. Sí, creo que fue una fiesta deportiva. Se comportó la dos hinchadas y de mi parte estoy muy feliz porque desde temprana hora estamos trabajando para que esto salga todo bien. Para nosotros también es una victoria. Si termina bien un espectáculo de fútbol de esta magnitud, ¿verdad? Y estamos muy contentos con la organización, la comisión directiva, y esperamos seguir así el próximo domingo y que el campeón pueda coronarse tranquilamente dentro del campo. Presidente, aproximadamente cuánto hoy cantidad de aficionados. Todavía un poco no me percaté porque estaba ahí trabajando y no le pregunté todavía al tesorero. Y creo que más de 1.500 personas tuvimos hoy. Presidente, se viene el trabajo para la selección. Día oficial de inicio ya tenemos. Esta semana nos estaremos reuniendo con el profesor Edgar Araña. Nos estaremos reuniendo con la comisión de selección para poder hacer ya nuestro cronograma de trabajo, para poder ya arrancar con los trabajos de pretemporada. Presidente, se viene un desafío muy importante que es la selección limpeña en sub-16 y selección mayor. ¿Cómo están los aprestos? Evidentemente el Limpio va a entrar a competir como todos los años o todas las temporadas que vamos participando en Interliga. ¿Cuál es la idea que usted tiene para lo que va a ser el inicio? Y como siempre soñamos, creo que vamos a tener un muy buen equipo, un equipo muy competitivo. Los valores que están en nuestra liga se van a quedar. Vamos a formar un muy buen equipo, ya tenemos un buen cuerpo técnico y creo que vamos a tener un muy buen equipo para poder encarar este desafío. Y tenemos la ilusión de que este año se nos va a dar nuestro primer campeonato como presidente de la liga. Presidente, para el siguiente encuentro, la siguiente final, invitar a la comunidad limpeña también para que pueda venir a asistir a esta fiesta deportiva, porque hoy disfrutamos al máximo los colores, la presentación, el recibimiento de las dos hinchadas fue espectacular. Quiere decir que es un campeonato de primer nivel, las hinchadas se portaron, entonces garantizar la seguridad también para todos. Asimismo, le esperamos a todos los aficionados del Club Guaraní, del Club Luis Salado el domingo. Creo que tenemos muy buen estadio para poder disfrutar de esta clase de partidos. Ahí tenemos en las finales los dos clubes más grandes de Limpio. Y le esperamos a todos para poder disfrutar de nuestra segunda final. Y ojalá también que el tiempo nos ayude para poder también tener un lindo clima y poder disfrutar de un lindo espectáculo. Excelente, presidente. Éxito para sus funciones. Muchísimas gracias, Tony, a la orden siempre. Bueno, así estamos con el presidente de la liga, el señor Cristian Franco. Estamos, el sorteo, ahí los muchachos nos vayan a preparar. ¿Está bien? Ahí está Tony, perdón, estábamos sin retorno, estábamos preparando. El sorteo finalmente se va a realizar acá. En cabina de prensa. Sí, vamos a encostarnos un ratito. Excelente, gracias a las empresas que nos apoyaron también para este sorteo. A Grido, a los amigos de Candia Sport y también agradecer a nuestro amigo de Fortaleza. Ahí van a mostrar también los regalos para la audiencia. Bien, ya estamos preparados para el sorteo, Cristian.
Vamos a hacer primero el sorteo de la camiseta de Guaraní, así que te tocaría a vos, Nicky. A vos se te entregó el vasito. Yo tengo los nombres acá de Río Salado, ¿no? Los que dijeron que era de Río. Hay mucha gente que no puso su club, entonces a eso, para no dejarlo fuera, solo van a participar por el tema de los helados. Ahí va a sacar Cristian un nombre. Ahí. Mire va a bien si sacar la no sale camiseta. Tony Solalinde. Ahí sí podés. Sabemos que hay dos de Guaraní. Primero va la camiseta oficial de Candia Sport, que lo gana Vero Rojas, 148 Guaraní. Ahí está entonces, camiseta oficial para Vero Rojas. Contactate al 0976-915-366 para poder coordinar el retiro de tu camiseta, ¿verdad? Bien, Vero entonces la primera ganadora. Ahora vamos a la siguiente camiseta de Guaraní. A ver, acá me va a mostrar. Ahí está, Nicky. Así que encárgate nada más de sacar el nombre. Ahí está. El que se lleva esta elegante polo va a ser, a ver, Milagros Maidana, 743 Guaraní. Ahí está entonces Milagros Maidana, la ganadora de esta camiseta. Ahí ya está. Bien, ahora es el turno de sortear la camiseta de Río Salado. Los que sobraron en Guaraní, o sea, los que no ganaron, los nombres que no pudieron llevarse el premio, van a seguir participando por los helados. Así que ahí se va la camiseta de Río Salado. Acá tengo yo los nombres. Ajito, voy a sacar uno sin mirar. Allá tengo. Nicky, si me puedes ayudar. A ver. El ganador o la ganadora es Isaac. No dice su apellido, pero bueno, Isaac. 527 su terminación, se lleva esta camiseta entonces de Río Salado. Entonces por las camisetas solo participaron a gente que especificaron sus clubes, porque bueno, no es evidentemente nuestra intención darle a una persona una camiseta de un club que no es, ¿verdad? Entonces estamos preparando, vamos a mezclar todo para el tema del helado, y también ahí están preparando las papeletas de los equipos. Enfócame nomás a mí, Maxi, no te caigas, por favor. Ahí faltan más papeletas de las personas que no tienen nombre, que no pusieron a qué club apoya. Entonces ellos participan todos para el helado, ya que no pusieron que Tony Solalinde, ganador es. de un helado. Entonces vamos a estar, ahí está preparando la productora. Nos gustaría mostrarles, ¿verdad?, que cómo está, pero no va a poder hacer un 360 a la cámara porque está pegado a la baranda y bueno, no puede el camarógrafo suspenderse en el aire. Entonces, prepara todo nomás primero, sí, para que todos tengan las mismas posibilidades de ganar. Así que ahí aguarden un momentito, después. Tony sortea la ronda de pizzas. Ahí el apriete también para el jefe. No, tenemos Bien, después seguimos un aguardando encuentro. mientras tanto. Ya falta poco, faltan aproximadamente 7-8 papeletas. Bien, agradecer a todas las personas que, si nos estamos tardando, evidentemente es porque también mucha gente participó. Eso también es loable, Cristian, que la gente se haya aprendido para los sorteos. Vamos a decir que lo que se están ingresando ahora son para el helado, ¿verdad? Porque no pusieron si era por la camiseta de Guaraní o por la camiseta de Salado, ¿verdad? Pero para que justamente puedan ganar una persona que quiere la camiseta y puso que quería la de Salado o la de Guaraní, ¿verdad? Y ahora ingresan todos por el helado. Sí, y también tanto los que dijeron Guaraní como los que dijeron Río. Correcto. Evidentemente exceptuando los que ya ganaron, ¿verdad? ¿Tony? Ingresar nomás también el mío. ¿El tuyo también? Y nuestro pedido ya ingresó ya también. Espectacular. Ahí está, ahí traen, ahí sí pueden mezclar las papeletas. Entra todo, Cristian. Gentileza de el Va a ser parquecito. mejor en un hule. Sí, porque es mucho para poder esparcir bien. Ahí, entonces, a ver, Cristian, a ver si puedes hacerlo frente a cámara. Bueno, ahí ya descargó todo. Ahí está, ahí están todas las papeletas. Ahí está. Esparcí bien, Cristian, y saca uno. Ahí, por favor. Bien, la primera persona que gana uno de los vales de helado es Yo no puedo ganar el helado. Pedro González, 348. Entonces, todos tienen que contactarse al 0976-915-366. Acá, siguiente papeleta. Ahí voy a tirar un momentito. El siguiente ganador o ganadora es William Maciel, 032. Entonces, ya, ahí vamos a ir amontonando los ganadores. Siguiente. Tercer vale de helado, María Fernández, 645.
Ahí está. Volvemos a poner ahí. Este es el cuarto penúltimo. Manuel Areco, 524, ganador de otro vale de helado. Y el último ganador, el que se lleva el premio final, que es un vale de helado igual que el resto, ¿verdad? No es premio final de Dios porque es el último que queda. Fabricio Aguirre, 031, ahí está su número de cédula, su terminación. Ahí está, perfecto. Ahora sí cerramos. No es nuestro Fabricio, ¿verdad? No. Ahí está, cerramos, ¿no? Ya estamos todos vetados de los sorteos, compañero. Bueno, cerramos ahora la transmisión, Cristian. Gracias por acompañarnos, como siempre, con tus relatos en una final más de la Liga Limpeña de Fútbol. Nos reencontramos el próximo domingo para la final vuelta. El domingo, así que muchas gracias a la audiencia que están acompañándonos también. Tony, en parte, muchísimas gracias ya también. ¿Hay alguien más que le vamos a hacer hablar o ya estábamos festejo los amigos de... Quería hacerle al profe, pero está en conversaciones con la comisión directiva de la liga, que es el profe Edgar La Araña Denis. La Araña Denis. No sé, ¿cómo era que le dijo Adrián al técnico? ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía el técnico, Adrián? ¿Cómo era que le dijiste? ¿Perdón? ¿Cómo le quité el técnico? Me equivoqué, le dije Sergio como el cantante. No, agradecer a todos. Ya cerrando también esta jornada maratónica que hoy empezamos a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por sumarse a nuestro trabajo de Limpia Digital. Nos encontramos el próximo domingo aquí con la cobertura de la final vuelta.